Este anime comienza con un grupo de héroes luchando contra un dragón. Ellos son a la Argentea, el grupo más fuerte de todo el mundo. Entre ellos estaba el prota, llamado Dennis, quien le estaba cubriendo las espaldas a los demás miembros del grupo. Incluso le curó la herida a una chica que había resultado herida. Sin embargo, esta actitud de Dennis no le gustó a un rubio que andaba por ahí. Por lo que, siendo lo más discreto posible, con su magia le arañó el ojo al dragón, cosa que hizo que este se enfureciera. Más tarde nos enteramos que el rubio se llama Vigo, es nivel 99 y es el líder del grupo. Él había convocado a una reunión porque, según, la culpa del fracaso en la última misión es enteramente de Dennis, pues si él no hubiera usado voz pavorosa, el dragón no habría escapado y ellos lo habrían derrotado. Dennis le dijo a Vigo que había sido él quien le había dicho que lo usara. Sin embargo, el desgraciado del rubio negó esto, diciendo que él no habría hecho algo así, pues la misión era vencer al dragón de la cueva y obtener materiales raros. Pero como el monstruo entró en un estado de frenesí, atacarlo se volvió imposible. En realidad, en medio de la batalla, el líder del grupo sí le había pedido a Dennis que usara su voz pavorosa, pero ahora le está diciendo al prota que él, al usar su habilidad de intimidación, hizo que el dragón se escapara, y por eso fue su culpa que la misión fuera un fracaso. Dennis sabía que si no hacía eso, mucha gente podría morir. Incluso en el momento, a él le sorprendió que Vigo tomara una decisión decente, pero ahora ve que el desgraciado se está retractando. Vigo, en medio de la reunión, mencionó que él nunca daría una orden como esas. Pero no fue solo eso, él incluso se atrevió a decir que puede que Dennis lo haya hecho para ensuciar la reputación de todo el grupo y que él fuera un espía del grupo rival. Fue así que el rubio terminó diciendo que Dennis así quedaba expulsado del grupo. Los demás miembros, al escuchar esto, no pudieron decir ni una palabra, aunque en sus miradas se veía que ellos sabían que lo que estaba haciendo Vigo era injusto. El líder, para terminar de hundir el dedo en la llaga, le dijo a Dennis que un cocinero como él nunca tuvo sitio en ese grupo. Obviamente, el prota se molestó mucho, porque no tiene nada de malo ser un cocinero. Entonces él comenzó a activar su magia y sacó su arma. Obviamente, Vigo no se iba a dejar intimidar, por lo que él también sacó su arma y mencionó que fue un error dejar que él entrara al grupo, porque aunque tuviera nivel 99, al igual que él, Dennis, siendo un sucio cocinero, no tenía cabida en un grupo que era para guerreros hábiles, hechiceros y espadachines. El prota se dio cuenta que Vigo ya había tomado una decisión, entonces resolvió irse del grupo. Más tarde, él ya había empacado sus pocas cosas y se estaba despidiendo de la capital, pero en eso él se chocó con una niña que tenía un globito. Sin embargo, la nena lo soltó accidentalmente. Entonces Dennis, para que ella no se pusiera triste, escaló un obelisco que había y rescató el globo. Entonces, él le entregó el globito a la niña y le dijo que si eso era importante para ella, no debía soltarlo. Así, él, siguiendo su misma filosofía, se determinó a continuar con su viaje, pero en eso vemos que el rubio estaba viendo cómo Dennis se iba de la capital y mencionó que era hora de poner en marcha el plan. En eso, una pelirroja llamada Katie, que también era del grupo que echó a Dennis, lo alcanzó y le preguntó que por qué lo habían expulsado. El prota no le contestó nada. Entonces, ella también le dijo que qué pasaría con todo lo que hacía, crear medicinas, usar alquimia, cocinar. Dennis le contestó que había más personas con esas habilidades. Y en cuanto a la cena, ella podría buscar un sitio mejor donde comer. Katie no quería que el prota se fuera, porque ella se dio cuenta que cuando él llegó al grupo, todos empezaron a mejorar en la capacidad para recorrer las mazmorras. La pelirroja es muy consciente que Dennis había estado cubriendo las espaldas del grupo en silencio y que los demás ni siquiera lo sabían, por lo que si él se iba, todo sería un desastre. Katie le rogó a Dennis que volviera al grupo, pero como no logró convencerlo, le propuso que al menos le hiciera una última cena. La pelirroja solo pensaba en comida, pero ahora sí, ya hablando en serio, ella le preguntó a Dennis que qué planeaba hacer. Entonces él le contestó que estaba pensando en abrir un restaurante. A Katie le dolía que Dennis se fuera, pues él era uno de los suyos. Ella fue quien lo encontró y lo hizo unirse al grupo. El prota le agradeció a la chica por todo lo que había hecho. Es más, ellos dos se llevan muy bien, pero él está consciente de que Vigo está interesado en Katie, así que probablemente eso no le gustó mucho al líder. Fue así que Dennis siguió su camino, sabiendo que su vida como aventurero había llegado a su fin, pero su vida como cocinero apenas acababa de empezar. Cuando Dennis llegó a otra ciudad, ahí casi cae en la trampa de comprar un congelador, pero gracias a su libro favorito de cómo abrir un restaurante, manual para exaventureros, decidió no comprarlo porque allí decía que él debía reducir al mínimo la inversión inicial. Además de que, pensándolo mejor, él podría usar magia de hielo para congelar los alimentos. Fue así que él entonces decidió concentrarse en seguir las instrucciones del libro al pie de la letra, por lo que lo primero que hizo fue comprar un local que estaba abandonado y era muy barato, para así luego remodelarlo. Después él habló con los proveedores y compró los utensilios que necesitaba. Así él ya casi tenía todo listo, pero lo que le faltaba era ayuda, porque en el libro estaba escrito que él no podía hacer todo solo. Entonces él pensó en contratar a un mesero.
Pero en eso le llamó la atención que un mercader estaba vendiendo a una chica que se suponía que ella era la hija de una gran familia noble. Pero como sus padres habían perdido en una lucha de poder, habían sido exiliados y la pequeña niña estuvo deambulando por la ciudad. Muchos de los que estaban oyendo al esclavista decir estas cosas pensaron que de seguro la historia de que ella era hija de un noble fue inventada para subirle el precio a la chica. Pero aún así valía la pena comprarla porque ella era muy linda. Dennis pensaba que ojalá él pudiera ayudarla. Sin embargo, él no podía salvar a todos, pues si se indignara con cualquier injusticia, él no sobreviviría por mucho tiempo en ese mundo. Pero mientras él pensaba esto, la pequeña niña lo miró directo a los ojos, lo que hizo que él recordara una parte fea de su infancia. En fin, rápidamente las personas empezaron a dar precios por la chica, y cuando la iban a vender por 800,000, Dennis ofreció 1,000,000. Pero la compra de la niña no sería tan fácil para el prota, porque el comerciante que le quería vender el congelador ofreció 1,5 millones por ella. La cosa es que el tipo ese era la viva imagen de un degenerado, pero Dennis enseguida pensó que él no debía dejarse llevar por las apariencias. Sin embargo, en eso escuchó a alguien comentando que si ese tipo se llevaba a la niña, sería una desgracia para ella. Entonces, Dennis comenzó a ofrecer mucho más dinero por ella, y al final sí logró comprarla, pero por poco él casi se queda en la pobreza. En fin, el prota llevó a la niña y le compró ropa nueva. Ya en la tarde, Dennis se dio cuenta de que la nena caminaba muy detrás de él, por lo que le dijo que se perdería si ella no lo seguía de cerca. Ella no tenía ni un rastro de brillo en su mirada, por lo que sin contestarle comenzó a seguir al prota. Pero poco después, la niña se percató de que había perdido a Dennis. Ella estaba sola en medio de la ciudad, por lo que empezó a sentirse solitaria, perdida y triste. Pero enseguida Dennis apareció detrás de ella y se disculpó por haber caminado demasiado rápido. Aquí, por primera vez, la niña le habló al prota y le preguntó que por qué la había comprado. Él lo único que contestó fue que porque había recordado algo de hace mucho tiempo. Pero cambiando de tema, el prota le preguntó a la niña cuál era su nombre o cómo quería que la llamara. La niña le contestó que él podía llamarla esclava, pero él no iba a hacer eso. Entonces, ella le mencionó que podía decirle Atelier. De esta manera, el prota también se presentó con la nena y ella comenzó a decirle señor Dennis. Atelier tenía curiosidad de qué era lo que ella tenía que hacer, pero el prota le contestó que no tenía que hacer nada. Ella podía usar el segundo piso como quisiera y si no quería quedarse, podría irse, pues ahora era libre. Sin embargo, Atelier no se fue. Entonces, Dennis comenzó a hacer lo que más le gustaba, cocinar. La niña de inmediato sintió que el olor era muy agradable y en poco tiempo Dennis ya tenía la comida lista. Así Atelier le dio el primer bocado y estaba tan buena que empezó a comer más rápido, pero en eso ella comenzó a llorar. Dennis no sabía por todo lo que había tenido que pasar Atelier, y si ella no se lo decía por voluntad propia, él no se lo iba a preguntar. Sin embargo, lo que él sí sabía es que aunque alguien haya sido herido de gravedad o no tuviera esperanza, tenía que comer, y eso a él le hace muy feliz. Dennis le preguntó a Atelier que si estaba rico, pero enseguida se dio cuenta que la niña se estaba atragantando. Así los días comenzaron a pasar y Atelier se encargaba de la limpieza mientras él iba por los ingredientes. Dennis un día le compró a la niña otro vestido y rápidamente comenzaron a preparar todo para la apertura del restaurante. Ahora Atelier ya no caminaba detrás del prota, sino que lo hacía a su lado. Y cuando ellos terminaron de preparar todo, chocaron el puñito compartiendo un lindo momento. De esta manera, el restaurante del aventurero abrió sus puertas, por lo que Dennis le dijo a Atelier que contaba con ella, pues ella era la imagen del restaurante. La cosa es que, aunque ellos ya han pasado bastante tiempo juntos, Atelier le sigue diciendo a Dennis, señor. A pesar de esto, él está muy feliz, porque la niña parece muy motivada. Así, él por última vez revisó que todo estuviera listo. El menú, el agua, las mesas, las sillas, los ingredientes y los utensilios. Todo ya estaba preparado, por lo que lo único que restaba era esperar que el primer cliente llegara. Dennis estaba muy seguro en sus habilidades culinarias. Incluso decía que los clientes se volverían adictos a sus comidas. Pero lo que más esperaba era que el cliente le pagara, porque ya no tiene ni un peso. En eso llegó el primer cliente, que estaba cubierto de armadura de la cabeza a los pies. Dennis le dio la bienvenida normalmente. Sin embargo, al ver que el cliente tenía armadura completa, recordó que en su manual para abrir un restaurante decía que algunos de los clientes no querrían que los molestara, por lo que él como dueño debía respetar sus límites y facilitar su estadía en el restaurante. Entonces Dennis le dijo al comensal que se sentara donde quisiera y rápidamente Atelier fue por un poco de agua. Mientras el caballero de armadura miraba qué pedir en el menú, Dennis estaba ardiendo en fuego, ansioso por saber qué era lo que el cliente iba a pedir, porque daba igual lo que él pidiera. Como ese era su primer cliente, era digno de celebración. Enseguida, el comensal, por medio de señitas, le mostró a Dennis que quería una porción pequeña de arroz y un meboshi cristal. Al prota esto se le hizo raro, y luego de que Atelier le trajera su agüita al cliente, Dennis le preguntó que si generalmente comía poco.
moviendo la cabeza, le dijo que no. Entonces el prota de inmediato supo que era que no tenía mucho dinero. Dennis le preguntó que si le gustaba el katsudon Brita, y como le indicó que sí, él comenzó a preparar uno. Enseguida, del susto, el cliente, por primera vez con su voz, le dijo al prota que no tenía dinero para eso. Y ahí es cuando nos damos cuenta que debajo de esa armadura está una chica. La cosa es que el prota no iba a dejar que su primer cliente comiera 2 platos diminutos, por lo que le dijo que no había necesidad que ella pagara. En fin, resulta que a la chica la habían echado de su grupo por ser mujer, y por eso era que no tenía mucho dinero. Los antiguos compañeros de la rubia fueron muy crueles con ella, porque cuando la echaron le dijeron que las espadachinas eran débiles y un fastidio, por lo que no la querían en el grupo. Sin embargo, eso para la chica no tenía ningún sentido, pues el género no tenía nada que ver con la habilidad. La rubia tiene nivel 23, y aunque no es muy alto, en ese nivel se puede considerar cualificada para la batalla. La chica admira mucho a la subcapitana de la Argentea, pues ella es una espadachina y pertenece al mejor grupo de todos. La pelirroja en todos los combates siempre ataca primero e inflige daño crítico, por lo que la considera una espadachina legendaria. En fin, la razón por la que la rubia tiene una armadura de pies a cabeza es porque esconde su género para poder unirse a algún grupo. Sin embargo, no hay muchos grupos a los que ella se pueda unir sin tener que hablar. Su voz la delata y eso es un problema. Y lo peor es que mientras ella resuelve eso, se está quedando sin dinero. Enseguida estuvo lista la comida, pero la chica dudaba si comérselo, pues ella no tenía con qué pagarle a Dennis. Sin embargo, él le contestó que luego le traería el dinero, otro día. Así la rubiecita empezó a comer y casi ve el paraíso, porque la comida del prota estaba de re chupete, y nunca había probado algo así en su vida. Como a ella le había gustado tanto la comida, Dennis le dijo que esperaba que ella siguiera viniendo. Ella obviamente claro que lo haría, pero luego de que consiguiera un grupo y tuviera dinero. En ese momento al prota se le ocurrió que él podría preguntar entre sus clientes a ver si alguno conocía un grupo donde estuvieran buscando una espadachina. Pero la ayuda del prota no iría solo hasta allí, sino que también él le dijo a la rubia que fuera a comer allí hasta que ella consiguiera un grupo. Poco después, el restaurante de Dennis ya tenía varios clientes, quienes estaban encantados con la comida del prota, la chica que los atendía y el ambiente del lugar. Dennis agradece los elogios de sus comensales e incluso le menciona a Atelier que habían dicho que ella era adorable. La cosa es que la pequeña niña no reacciona, por lo que Dennis la compara a un gato. Sin embargo, está orgulloso del progreso que la chica ha tenido. En eso, el prota se dio cuenta que entre sus clientes había un grupo de aventureros. Entonces, él les dijo que si buscaban a una espadachín, conocía a una mujer perfecta para eso. Pues aparte de ser linda, tiene habilidades muy adecuadas para su puesto. Los chicos de inmediato aceptaron unirla al grupo, porque les faltaba algo de potencia y ella les venía como anillo al dedo. Más tarde, Dennis le dijo a la rubia que ya le había encontrado un grupo, por lo que ella se puso muy feliz y le agradeció al prota. Sin embargo, había algo extraño, y es que Dennis, a pesar de que fue él quien le encontró trabajo, le dijo a la rubiecita que debería tener más cuidado al elegir un grupo. Sin embargo, la chica le pidió a Dennis que estuviera tranquilo, porque cuando alguien comienza a preocuparse por pequeñeces, entonces nunca podrá hacer nada. En fin, la rubia estaba muy feliz comiendo la comida del prota. Incluso ya se estaba preguntando qué era lo que iba a pedir al día siguiente. Así, cuando ella terminó de comer, se fue, y Dennis siguió atendiendo su local, que de por sí ya le estaba yendo muy bien. Al finalizar el día, Dennis escuchó que las últimas clientas estaban hablando de que había un grupo de aventureros que aceptaban a mujeres para luego asaltarlas en plena mazmorra. Y lo peor es que nadie ha podido atraparlos. Ellos siempre actúan de la misma manera. Primero llevan a la chica muy adentro de la mazmorra para que no pueda huir sola, y luego la dejan ahí abandonada a su suerte, claro, solo después de que ellos han hecho lo que se les da la gana con la pobre chica. Entonces, luego de eso, se van a otra ciudad. El prota se alcanzó a preocupar un poco, porque tal vez esos sean los chicos con los que él mandó a la rubiecita. Al día siguiente, Henrietta se presentó ante el grupo de aventureros y estaba conformado por Steel, un espadachín a una mano, un sanador llamado Marmok, un arquero llamado Handok y Kalitova, un hechicero. Técnicamente, el líder es Steel, pero le dijo a Henrietta que no se preocupara porque en realidad no tienen una jerarquía establecida. Ella quería saber qué clase de solicitud iban a hacer como grupo, entonces le contestaron que era una misión sencilla de recolección. Solo irían a una mazmorra a recolectar unas cosas y volverían. La rubia quería saber qué clase de cosas iban a recolectar, sin embargo ellos no le quisieron decir. Ya dentro de la mazmorra, Henrietta se encargaba de matar a cuanto monstruo se le atravesara, mientras que los otros solo la miraban y la felicitaban por lo hábil que era. Esto obviamente animó mucho a Henrietta porque todo el mundo siempre había creído que ella era débil por ser mujer. Sin embargo, como ellos confían en su habilidad, la rubia cree que en ese nuevo grupo tal vez le vaya bien. Así ella se siguió esforzando y matando un monstruo tras otro, pero le llegó el tiempo en el que ya estaba cansada. Entonces los chicos le dijeron a Henrietta que ya faltaba poco para llegar. Así ella continuó detrás de ellos hasta que llegaron a un lugar donde habían unos cristales que se llamaban cristales de memoria. Henrietta nunca los había visto.
Entonces, como los chicos empezaron a recolectarlos, ella quiso descansar un poco, pero en eso Marvok, a pedido del líder, él supuestamente le iba a lanzar un hechizo sanador a la rubia, pero lo que hizo fue paralizarla. Henrietta, con las pocas fuerzas que tenía, quiso tomar su arma, pero enseguida fue golpeada por uno de ellos, y él le dijo a la chica que les había venido de maravilla que ella fuera tan tonta. Marvok le menciona al líder que no le dijera tonta a la chica, pues ella les permitiría crear muy buenos recuerdos. Resulta que al grupo de desgraciados lo que más les gustan son las espadachinas, porque no son tan inteligentes como las sabias o las magas, y tienen un buen cuerpo. La rubia sabía que tenía que actuar, sin embargo no podía hacerlo. Entonces comenzó a pensar que debió seguir el consejo de Dennis y tener más cuidado, pues si ella lo hubiese hecho se habría dado cuenta que algo no cuadraba. Así los desgraciados esos comenzaron a hacer de las suyas, y lo único que podía hacer Henrietta era gritar por ayuda, pero en medio de una mazmorra pues no había mucha gente que la ayudara. Cuando los tipos esos le quitaron la armadura a la chica, se dieron cuenta que tenía un buen cuerpo. Los malditos aún se daban el lujo de decirle a Henrietta que no importaba cuánto chillara, pues era inútil porque nadie vendría a salvarla. La cosa es que en eso ellos comenzaron a escuchar ruido, por lo que Handok iba a ir a ver si había otro grupo por ahí cerca. Sin embargo, antes de que ellos pudieran mover un solo dedo, llegó Dennis como una bala con sus 2 cuchillos de cocina. Lo curioso es que en la cabeza él traía una bolsa de papel para ocultar su identidad. Los desgraciados al principio pensaron que el prota era un monstruo, pero luego se dieron cuenta que tal vez era solo un lunático con cuchillos de cocina. Enseguida Marvok le lanzó el hechizo de búsqueda para encontrar la debilidad de Dennis, pero resulta que él no tiene ninguna debilidad, porque su nivel es demasiado alto para tenerla. Rápidamente, Dennis, en silencio, comenzó a acabar con cada uno de ellos, dándole su merecido a esos desgraciados. La cosa es que Henrietta aún estaba consciente y se dio cuenta que el misterioso héroe se movía como si fuera un chef muy hábil. Enseguida la chica se desmayó y cuando se despertó estaba tumbada en la sala de espera del gremio. Al día siguiente, ella fue al restaurante de Dennis y le contó todo lo que había pasado. Ella incluso lamentaba que no pudo darle las gracias al hombre misterioso de los cuchillos. Por su parte, los desgraciados, miembros de ese grupo, acabaron inconscientes y atados, tirados a la entrada de la mazmorra. Luego de eso, el gremio los investigó y vieron que ellos eran un grupo de hombres buscados. En fin, a la rubia le parece como si todo lo que hubiera vivido fuese un sueño, pero eso le demostraba que ella debía elegir con más cuidado su grupo. El prota también sentía algo de culpa por ello, pues él debió investigarlos primero. Sin embargo, Henrietta le aseguró al prota que no era así. En eso su barriga comenzó a rugir. Entonces Dennis le dijo que pidiera lo que quisiera. La chica aún no tenía dinero con el que pagar, pero el prota le aseguró que no debía preocuparse. Entonces, la rubiecita pidió el menú de filete Hagen Supremo, es decir, lo más caro de la carta. Dennis la regañó por esto, entonces la rubiecita le dijo que se conformaba con lo más barato. La cosa es que como ella ya había pedido el filete, Dennis se lo iba a dar, y no solo a ella, sino que también a Atelier, por lo que le dijo a la pequeña que podía dejar de trabajar por hoy. En eso llegaron las 2 clientas de la vez pasada. Entonces el prota les dijo a las chicas que como Atelier iba a cenar, ellas podían servirse el agua. A ellas obviamente no les importó y le pidieron a Dennis que les hiciera una lasaña. Poco después, cuando Atelier y Henrietta estaban degustando el filete tan sabroso de Dennis, las clientas que esperaban su lasaña le preguntaron al prota por qué no había abierto el restaurante por 2 días seguidos. Dennis solo les dijo que tenía algunos asuntos que atender. Sin embargo, la rubiecita, al escuchar esto, se dio cuenta que el hombre enmascarado que la salvó fue Dennis. Pero antes de que ella pudiera decirle algo al prota, llegó otro cliente. Días después, la rubiecita otra vez estaba en el restaurante y esta vez pidió un ramen hechicero. Ella se estaba quejando con Dennis porque según él no la estaba escuchando. Sin embargo, el prota sí le estaba poniendo atención porque ella no sabía si debía ocultar su género para seguir yendo de aventuras o no. Sin embargo, Dennis no entendía por qué le preocupaba tanto eso. Aún así, él le aconsejó a Henrietta que ella debía hacer las cosas tal y como quisiera, porque en ese caso, la rubiecita seguiría siendo ella misma. Enseguida estuvo servido el ramen, pero antes de que Henrietta lo probara, se quedó meditando en lo que había dicho Dennis. Entonces rápidamente se levantó y se quitó su armadura, sabiendo que cuando la gente se equivocaba le daba miedo equivocarse más y a veces por eso perdía de vista quién era en realidad. Pero ella ya no iba a seguir haciendo eso, pues estar segura de sí misma es mucho mejor. Enseguida, Atelier le dijo a Henrietta que se veía genial, pero dejando esto de lado, cuando la rubiecita se estaba deleitando con el ramen, Dennis le preguntó a la chica que si estaba buscando un grupo al cual unirse, pues ella iba todos los días, pero trabajo y paga como que no habían. Henrietta de inmediato le mintió a Dennis diciendo que todo iba de maravilla, pero el prota rápidamente le pidió a Henrietta que cuando se comiera todo fuera a buscar trabajo y luego le pagara todo lo que le debía. La rubiecita no podía creer que Dennis llevara la cuenta de todo lo que se había comido, pero es que el prota solo le dejó la primera comida gratis, el resto ya tenía que pagar.
En eso entró un peliazul y como no sabía qué pedir, le pidió a Dennis que le recomendara algo. Él le dijo que todo estaba exquisito, sin embargo, esa respuesta no le servía de nada. Entonces, Dennis le recomendó un katsudon brita, pero al chico no se le antojaba esto. Henrietta le recomendó pasta, pero eso al peleazul le caería pesado. Entonces, ella también mencionó el udon, pero el peleazul seguía indeciso. Entonces, Dennis ya se había hartado de esto y le iba a decir que pidiera de una vez, pero Henrietta le pidió al jefe que se calmara, porque en estos tiempos los jóvenes no saben ni lo que quieren. En eso, Atelier le recomendó al chico un arroz frito y por milagro de Dios, él aceptó. Así, Dennis se puso a trabajar y en poco tiempo ya tenía la comida lista. Cuando el peliazul probó la primera cucharada, se dio cuenta de que estaba súper rico, pero en eso Dennis le preguntó que si le había pasado algo malo. El chico intentó hacerse el loco, diciendo que no sabía de lo que hablaba el prota, pero Dennis se había dado cuenta que el peliazul se la pasó suspirando y parecía como si quisiera que alguien lo escuchase. El peliazul no quería hablar de nada en concreto, pero como Dennis no le iba a seguir rogando, él decidió hablar y comenzó a decir que él creía que el nivel de los que lo rodean es demasiado bajo. Esas palabras dejaron a todos en blanco, pero el peliazul de verdad pensaba que la mentalidad de los demás aventureros era ridícula, porque solo pensaban en completar la misión que se les había asignado y ganar algunas monedas, en lugar de querer mejorar y ser un grupo de primer nivel. Dennis aprovechó para decirle a la rubiecita que ella está aún más por debajo de eso porque ni siquiera ha podido conseguir trabajo. En fin, lo que el peliazul más odiaba era que un grupo de vagos sin motivación jugaran a ser aventureros, porque según él, ser aventurero no se trataba de tierras urbanizadas y seguras, sino que un verdadero aventurero exploraba tierras desconocidas. El pobre chico casi que está volando en una nube, porque cuando él le expresó sus pensamientos a su grupo, obviamente lo echaron. Dennis, al saber esto, se preguntó que si acaso su restaurante era un imán para los marginados. Enseguida el peliazul mencionó que de todas maneras él prefería estar lejos de un grupo con la mentalidad tan pobre, porque él algún día alcanzaría la cima de los aventureros. Él estaría en el grupo de Ala Argentea y sería el mayor mago de todos. Este chico tenía tantos aires de grandeza que Dennis le aconsejó calmarse un poco porque si no acabaría solo. Además que los aventureros son aventureros precisamente porque tienen un grupo. El chico seguía tanto en su nube que le dijo a Dennis que él se lo pensaría si hubiese un grupo capaz de seguirle el ritmo. En fin, él pagó su comida y cuando se iba a ir les mencionó que se llamaba Vivian Strange. Días después, el peliazul otra vez estaba en el restaurante y esta vez él había decidido unirse al grupo más fuerte de la zona, llamado Noche Brumosa. Él se creía tan genial y popular que pensaba que los niveles entre los del grupo no importaban, pues según él tenía muchas habilidades avanzadas, por lo que por lo visto el grupo lo eligió por su potencial de cara al futuro. El peliazul creía que ahora que él se había podido unir a Noche Brumosa, por fin está un paso más cerca de unirse a la Argentea. Él le mencionó a Dennis que cuando se una al grupo más fuerte de todos, tendrá un sobrenombre genial, algo como el Conjurador Estigio. La cosa es que el propio Dennis tenía como apodo arroz frito legendario, por lo que él probablemente no vaya a tener un apodo genial. Sin embargo, él sabía que si al peliazul lo acogía un grupo estable y lo entrenaba, Vivian sería un aventurero confiable. La cosa es que el peliazul tenía su primer trabajo al día siguiente, y este constaba en reunir materiales de síntesis raros en el 5º piso. Dennis, al escuchar esto, escaneó al chico y se dio cuenta que era nivel 17, y aunque él tenía potencial para su edad, para llegar al 5º piso se recomienda casi el nivel 40, por lo que Vivian con ese nivel no podría ir. Lo bueno es que el peliazul mencionó que la mayoría de los miembros de su grupo son de élite, por lo que le brindarán todo su apoyo. Dennis sabía que aunque Vivian decía que tenía muchas habilidades avanzadas, de seguro él solo las había leído en algún libro y creía conocerlas. Resulta que el nivel de una persona es la cuantificación del número y la calidad de las habilidades adquiridas, por lo que las estadísticas de base de una persona crecen con cada nivel porque las habilidades adquiridas se vuelven más certeras y están casi siempre activas. Por lo que si el peliazul de verdad ha adquirido varias habilidades avanzadas, su nivel también debería ser mayor. Dennis le dijo al chico que tuviera cuidado, pero él, creyendo que el prota nunca había tocado una mazmorra, soberbiamente le dijo a Dennis que él no entendía nada porque no era aventurero. Resulta que la última vez que el prota fue a una mazmorra fue hasta el piso 37, pero aún así él no dijo nada. Al día siguiente, el prota estaba preocupado por Vivian. Entonces Atelier le dijo a Dennis que ojalá ese chico estuviera bien. La cosa es que en eso pasaron 2 hombres, hablando de que tal vez Vivian ya no siga vivo, porque resulta que el Capitán Hopper tiene una especie de ritual de iniciación donde casi todos mueren en el intento. Él manda a los novatos a pisos difíciles. Si salen de allí con vida, pues entonces eran porque valía la pena. Enseguida, el prota se enfrentó a estos 2 y luego de que los dejara hecho polvo, le dijo a Atelier que por hoy ellos debían cerrar el restaurante. Entonces ella le pidió al prota que tuviese cuidado.
Por otro lado, vemos que Vivia estaba huyendo de unos monstruos. Y es que resulta que 2 del grupo lo dejaron allí en el 5º piso diciéndole que esa era una prueba para unirse al grupo. El chico, mientras huía, sabía que mínimo debía llegar al 3er piso, pero en eso él cayó en una trampa de plantas enredadera, y como estaba tan desesperado, ni siquiera podía usar magia para quitárselas de encima. Vivia, a pesar de haberse leído tantos libros, la mente se le había quedado en blanco, y lo único que podía pensar era en que los monstruos lo iban a atrapar y lo iban a hacer picadillo. Vivia no quería ese horroroso final. En eso, él sintió algo, y cuando los goblins llegaron, el peleazul ya no estaba por ahí. Resulta que una chica lo había ayudado a esconderse, porque le enseñó un hechizo muy antiguo para liberarse. Ellos, aunque estaban escondidos en un pequeño huequito, todavía no estaban a salvo. Entonces fue en ese momento que la chica le mencionó a Vivia que ella se llamaba Cynthia. Resulta que su grupo la había dejado tirada, y cuando ella huía de los monstruos, también cayó en la misma trampa, pero a diferencia del peliazul, nadie fue a ayudarla. Enseguida ella se dio cuenta que eso no era problema del peliazul, por lo que se disculpó y le dijo que mejor esperaran a que el grupo de él lo rescatara. Pero él le explicó que estaba en la misma situación y que nadie iría a salvarlo. Sin embargo, Vivia cree que en parte es su culpa, porque fue demasiado pretencioso y daba igual a qué grupo él se uniera, siempre acababa peleando con ellos, por lo que su personalidad en realidad es horrible. Cynthia le dijo que eso no era verdad, pero la cosa es que ella ni lo conocía. En fin, luego de que el peliazul haya expresado todo esto con ella, ya se sentía un poco mejor. Entonces, en eso él vio que los goblins estaban volviendo, por lo que le propuso a la chica que él haría de carnada y que ella debería huir. Cynthia le dijo que no tenía sentido si él no se salvaba, pero el peliazul le explicó que en primer lugar él ya estaría muerto si no fuese por ella. Además, hasta ahora se dio cuenta que él siempre fue un egoísta, siempre menospreció a los demás y no dejaba de pensar que él era distinto a los otros. Sin embargo, ahora que ella le salvó la vida, le dio consuelo, y por eso quiere que al menos ella sobreviva. Así, el peliazul salió del escondite, y aunque Cynthia intentó detenerlo, no pudo. Cuando él estuvo frente a los monstruos, decidió ser un verdadero aventurero, para que al menos Cynthia se salvara. Así, él conjuró una palma gigante que detuvo a los monstruos por un pequeño instante, pero luego de esto, los goblins iban a atacarlo. En eso, afortunadamente, llegó Dennis, quien salvó al chico levantando una pared gigante. Cuando Vivia vio al prota con la bolsa, pensó que también era un monstruo, pero el prota se quitó la bolsa y le pidió que se calmara. Así, él también regañó a Vivia por haberlo preocupado, pero cuando ellos se iban a ir de la mazmorra, el chico le pidió que esperara pues había alguien más. La cosa es que cuando ellos entraron al hueco donde Vivia se había refugiado, resultó ser que Cynthia era solo huesitos. Ellos preguntaron en el gremio y se encontraron que la chica era una maga de 16 años, que hace 13 años se había separado de su grupo en el 5º piso. Así, ellos enterraron los restos de Cynthia, y Dennis mencionó que él había escuchado que a veces los espíritus de los aventureros muertos rescataban a los vivos. El peliazul estaba muy afectado por esto, por lo que le prometió a Cynthia volver de nuevo y ser el mayor mago del mundo, pase lo que pase, para poder salvar a chicas como ella. Cuando ellos iban de regreso a casa, Dennis le pidió al muchacho no estar tan triste, porque en ese caso Cynthia no podría descansar en paz. Vivia le pidió al prota que lo dejara estar triste un momento, pero en eso él sintió lo mismo que sintió en la mazmorra. Entonces volteó a mirar y vio que ahí estaba Cynthia. Por otro lado, vemos que una chica estaba en lo alto de una torre y se preguntaba por qué todo eso tuvo que acabar así. Rápidamente vemos que la chica iba a saltar al vacío, pero para entender mejor las cosas volvemos al pasado. Allí se nos cuenta que la chica se llama Bachel. En el grupo en el que está, ella hace prácticamente de secretaria. En eso, uno de los hombres le preguntó a la chica que cuánto se tardaría en arreglar los informes, pero lo que pasa es que las cifras de la recompensa no cuadraban y por eso ella se estaba demorando más de lo normal. Ellos trataban a la pobre chica tan mal que incluso le preguntaban si de verdad ella era nivel 32. Más tarde ella siguió trabajando duro y se dio cuenta que el número de recolecciones estaban mal y por eso no cuadraban las cifras de las recompensas. Y todo ese trabajo adicional que a ella le tocó hacer fue por culpa de un tonto error que un senpai cometió. Lo peor es que ella tenía que estar despierta a las 3 para una misión matutina, pero como había estado trabajando, no tuvo tiempo ni siquiera para comer. Ella pensaba que a esa hora ninguna tienda estaría abierta, pero enseguida recordó el restaurante de Dennis. Entonces, cuando llegó allá, se dio cuenta que ya lo estaban cerrando, cosa que la entristeció y la bajoneó demasiado. Pero Atelier la invitó a pasar y le pidió a Dennis que atendiera a esa última clienta. El prota, sabiendo que era raro que la chica le pidiese algo, decidió atender a Bachel. Ella pidió el especial del día, y mientras esperaba su comida, observó que el ambiente era muy agradable, por lo que pensó que debía ir más a menudo a ese local, pues ella pasa sus días libres durmiendo y no tiene amigos. Poco después, la comida estuvo lista, y como siempre, estaba muy rica. Entonces Henrietta le recomendó a Bachel que la próxima vez pidiera el katsudon bitra, o también el ramen hechicero.
La rubia estaba muy orgullosa de poder hablar con propiedad, pues al fin y al cabo ella era la primera clienta de ese restaurante. Rápidamente, Dennis aprovechó para regañar a Henrietta porque todavía tenía una enorme deuda con él, lo que le pidió que consiguiera un trabajo. Ella le contestó que Vivia tampoco tenía uno, pero a diferencia de la rubia, el peleazul sí podía pagar su comida porque tenía dinero ahorrado. Así ellos comenzaron una mini discusión, cosa que hizo que Bachel comenzara a reír. Pero más que reír, también comenzó a llorar. La chica se puso tan sentimental porque, aparte de que ese restaurante tenía una comida exquisita, también tenía un ambiente muy agradable. Pero al contrario, ella cada día sufre de regaños y comentarios hirientes, incluso teniendo que trabajar hasta tarde en la noche. Ella se levanta cada día con el deseo de morir. Y no entiende por qué, si cuando era pequeña todo el mundo la elogiaba porque podía usar magia a temprana edad. Incluso los de su aldea reunieron dinero para que ella se pudiera convertir en una gran maga. Luego, en la escuela se dieron cuenta de que ella era excepcional y le propusieron ser parte del personal. Sin embargo, ella decidió encontrar un puesto en un grupo para ganar dinero rápidamente y así podérselo devolver a la gente que confió en ella. De esta manera, Bachel se unió al grupo más fuerte de la ciudad, pero desde ese momento todo había sido un desastre. En fin, volviendo al presente, la chica ya había salido del restaurante. Entonces Vivia mencionó que él había visto a Bachel en el grupo de Bruma Nocturna, los mismos que lo habían abandonado a su suerte. Él en realidad no la conoce, solo la vio una vez de lejos. Sin embargo, le preocupa a la chica. Tanto el peleazul como Henrietta le pidieron a Dennis que hiciera algo, pero les dijo que era solo un simple cocinero, por lo que al final Bachel tendrá que resolver eso por su cuenta. Más tarde ya eran las 3 de la mañana y la chica no había podido dormir, sin embargo tampoco puede despertarse. Pero la cosa es que ella estaba tan cansada que se terminó durmiendo y cuando volvió a despertar ya eran las 4, por lo que apresuradamente se reunió con su grupo. Ellos la regañaron por haber llegado tarde, pero en fin, cuando todos estaban en la mazmorra, uno de los tipos casi es devorado por una bestia. Este solo logró salvarse gracias a que Bachel intervino con su magia de viento. Sin embargo, en lugar de estar agradecido porque la chica le había salvado la vida, la tiró al suelo y se enojó con ella. Porque según él no necesitaba ayuda y Bachel lo único que estaba tratando de hacer era avergonzarlo y también quedarse con todo el mérito de paso. La chica, como siempre, se disculpó con ellos, pero los desgraciados mencionaron que estaban mejor sin ella. Poco después, en la ciudad, Henrietta le estaba diciendo a Vivia que debían probar otras cosas del menú, pero en eso el peleazul se dio cuenta que Bachel pasaba por ahí. Fue en ese momento cuando la chica fue hasta la torre del reloj y se preguntaba por qué todo acabó así. Afortunadamente, la rubiecita y Vivia habían seguido a Bachel. Sin embargo, la chica estaba tan devastada que pensaba que no tenía sentido seguir viviendo, por lo que si daba un paso acabaría con su sufrimiento. Así, ella se dejó caer al vacío, pero enseguida Henrietta se tiró detrás de ella y en el aire logró atraparla. Rápidamente, Vivia usó su magia de palma para amortiguarles el golpe, y de esta manera fue como los chicos salvaron a Bachel. Por otro lado, en el restaurante, como Atelier no tenía toalla, salió así como Dios la trajo al mundo. Dennis, al verla, quedó tan impactado que le dijo a la chica que ella no debería andar por ahí desnuda. Sin embargo, era que Atelier tenía calor. De inmediato, el prota le trajo una toalla a la chica, y en eso llegaron los dos chicos cargando a Bachel. La cosa es que cuando Vivia vio esto, le preguntó al prota que si acaso él y Atelier eran nudistas fuera del horario laboral. De inmediato, Dennis le pidió a Atelier que se pusiera algo de ropa, pero ella insistía en que primero debía tener una toalla. En fin, más tarde, ellos le contaron lo que había pasado con Bachel, y Dennis supo que eso era una enfermedad del corazón, porque cuanto más sincera era la chica, más abarcaba y más le rompía el corazón, y lo malo era que no había forma de curarla. Más tarde, Hopper, el capitán de Bruma Nocturna, fue con su séquito hasta el restaurante del prota. Dennis rápidamente lo escaneó y se dio cuenta que ese tipo era nivel 51. Hopper en realidad tenía mucho nivel para ser un aventurero corriente. En fin, el capitán fue allí para hablar de Bachel. Entonces, Dennis le comentó que ella no estaba en condiciones para seguir con su grupo, por lo que esperaba que ellos la pudieran dejar ir para que pudiera recibir tratamiento. Pero resulta que Hopper no lo iba a hacer. Así, él le mostró el contrato que Bachel había firmado con ellos, y Dennis al verlo se dio cuenta que ese contrato estaba horrible, porque la cantidad de trabajo que ella tenía que hacer no debería hacerla una sola persona. Hopper le mencionó a Dennis que sí era como ellos trabajaban, pero el prota sabía muy bien que un aventurero podía unirse o irse de un grupo sin necesidad de más cosas. El capitán no estaba dispuesto a dejar ir a Bachel, por lo que Dennis, sabiendo que ellos solo se estaban aprovechando de ella explotándola, les dijo que eran un montón de desalmados. Hopper en este punto ya estaba irritado, por lo que le mencionó al prota que ese era su territorio. En esa ciudad ellos eran la ley.
Por otra parte, Bachel ya estaba despierta y aún seguía con la idea de que ella estaría mejor muerta. Entonces Atelier le dijo que esa era una opción, pues ella también antes había pensado en morir, porque a la pequeña se lo habían quitado todo y luego la exiliaron. Fue después de que a ella la vendieran como esclava que comenzó a desear morir. Sin embargo, ella no murió, porque le pasó algo bueno, así que ya no quiso morir más. Atelier le aconsejó a Bachel que primero comiese algo rico y luego podía decidir. Si ella de verdad quería morirse después de eso, entonces no había otra solución y Atelier respetaría su decisión. Sin embargo, a ella le gustaría que no muriera. Volviendo con Dennis, le estaba preguntando a Hopper que si se creía un rey o qué. Entonces le contestó que lo único que importaba era que quien mandaba en las ciudades era el grupo más fuerte que hubiera y a la Argentea era un buen ejemplo de ello. Dennis le dijo al capitán que no se parecían en nada, sin embargo él le afirmó que eran lo mismo. La única diferencia que había entre ellos era que a la Argentea tenía clientes que era la realeza y los nobles. En fin, Hopper le dijo a Dennis que su local, al ser tan pequeño, ardería bastante bien. El prota ya se estaba enojando, pero en eso llegó la pelirroja. Dennis le dijo a Katie que estaba en medio de una conversación importante, pero ella no podía dejarlo para después, porque había ido desde la capital solo para visitarlo, así que lo mínimo que podía hacer era servirle algo rico. Hopper se preguntaba quién era esa chica, sin embargo, al observarla un poco más detenidamente, se dio cuenta que la pelirroja era la subcapitana de Ala Argentea, Katie, la Gracil Carmesí. A ella le molestó que ese desconocido, es decir Hopper, la llamara por su apodo, pero lo que más le desesperaba era saber hasta cuándo Dennis iba a seguir hablando. El prota le contestó que eso dependería del otro hombre, por lo que mientras tanto podía esperar en el mostrador. Así, ella se retiró de ahí. Entonces Dennis le aclaró al capitán que no quería comenzar una pelea, por lo que era mejor que él permitiera que Bachel dejara el grupo. En eso la charla fue interrumpida por un gran grito de la pelirroja, pues resulta que a ella se le había hecho muy tierno el peli azul. Enseguida, Vivia, sabiendo que ella era Katie de Ala Argentea, le preguntó que qué clase de relación tenía con el jefe Dennis. Katie, al darse cuenta que ese cocinero idiota no les había dicho nada, decidió contarles que el prota fue miembro de Ala Argentea y era básicamente su compañero. Todos los que estaban ahí quedaron en shock. Ellos nunca se habían esperado una noticia de este tamaño. Hopper lo último que necesitaba era enemistarse con un tipo así, por lo que rápidamente le ordenó a sus lacayos que quemaran el contrato. Y así, él le dijo a Dennis que permitiría que Bachel dejara el grupo. De esta manera, la discusión se acabó y Bruma Nocturna se fue del local del prota. Enseguida, Katie mencionó que pensó que habría problemas. Sin embargo, Dennis le comentó que por suerte se resolvió pacíficamente. Sin embargo, la pelirroja no estaba conforme porque ellos se habían atrevido a molestar a su Dennis. Así que le propuso al prota que si él quería podían echar a esos del reino. Dennis sabía que la pelirroja tenía capacidad de hacerlo, pero le dijo que no era necesario. La chica no quería que el prota fuese tan a fiestas. Sin embargo, esa parte de él también le gustaba. En eso apareció Atelier junto a Bachel y le dijo a Dennis que le hiciera a la chica el especial del día. Rápidamente, Katie también dijo que quería lo mismo. Entonces, cuando la comida estuvo lista, las chicas comenzaron a comer con una sonrisa en su rostro. Días después, Katie volvió a la capital. Sin embargo, estaba como triste. En eso, ella oyó que Pierce y Yodarem estaban comentando que el humor del capitán Vigo no hacía sino empeorar. Y lo peor es que en las misiones no les iba nada bien. Enseguida la pelirroja se chocó con el capitán, entonces al ver que dos de sus compañeros todavía estaban ahí, pues se estaban alistando para ir a la misión, les dijo que se fueran de una vez. De esta manera, Pierce y Yodarem hicieron caso. Volviendo con Vigo, él ya se había enterado que Katie fue a ver al prota, por lo que le preguntó que por qué había ido. La pelirroja le contestó que porque sí, pues quería probar su comida después de tanto tiempo. Regresando un poco al pasado, nos damos cuenta que mientras Katie estaba disfrutando de su comida, le pidió a Dennis que volviera a la Argentea. Resulta que desde que el prota se fue, el grupo ha estado al borde de la ruina. Sin embargo, a Dennis no le interesaba volver. La pelirroja le mencionó al prota que como él era el jefe de la retaguardia, la mayoría de los afectados por su ausencia ni siquiera ahora soportan a Vigo. Dennis, aunque sabía que sus clientes habituales eran un poco tontos, le gustaba el restaurante y estar ahí, por lo que no tenía intención de volver a ese grupo tan estresante, ni siquiera porque Katie se lo pidiera, pues él ahora ya no era un aventurero, sino que era un cocinero. La pelirroja estaba muy triste por esto, entonces le pidió a Vigo que ellos deberían pedirle a Dennis que volviera. Sin embargo, el capitán se negó rotundamente, incluso le prohibió a la chica relacionarse con el prota. Ella no entendía por qué Vigo hacía eso si todo iba bien cuando estaba Dennis, pero el idiota en ese momento cerró la conversación imponiendo su voluntad. Volviendo con Dennis, su restaurante al fin había despegado y estaba lleno de clientes. Resulta que ahora Bachel también trabaja para Dennis, por lo que vivirá ahí y ayudará en el restaurante.
Vivia le dijo a la chica que no debía esforzarse tanto. Sin embargo, es que Bachel se siente intranquila si no está trabajando. Además de que también obtendrá la ayuda de Atelier. A Dennis le gustaba el nuevo dúo y enseguida le sirvió la comida a sus dos clientes más habituales. Los platos estaban exquisitos, por lo que la rubiecita mencionó que era normal que cada vez llegaran más clientes al restaurante. Sin embargo, Dennis le dijo que ella no era una clienta, sino que era una aprovechada. La pobre Henrietta todavía no le ha pagado nada al prota porque no consigue trabajo, pero como vio que Dennis le amenazaba con su mirada, ella se disculpó con el prota. A pesar de que el restaurante está bastante lleno, gracias a Atelier, ellos logran gestionar los pedidos. En eso, Vivia y Bachel se dieron cuenta que la pequeña se divertía mucho, cosa que hizo que el prota frenara en seco y le pidiera al Peliazul que fuera al restaurante en su próximo día libre, pues quería pedirle un consejo. Henrietta, al escuchar esto, se ofreció. Sin embargo, Dennis dijo que ella no servía, tenía que ser el azulito. Ya en la noche vemos que Henrietta se está bañando con agua fría, porque no puede permitirse pagar un lugar donde haya agua caliente, pues tiene que ganar dinero cuanto antes para pagarle a Dennis. La rubiecita en este punto ya estaba preocupada, porque tal vez el consejo que el prota le iba a pedir a Vivia era cómo hacer para no permitir que ella volviera a entrar al restaurante. Pero nada más lejos de la realidad, porque rápidamente nos enteramos que el prota está súper preocupado porque cree que Atelier tiene novio. Resulta que Dennis últimamente le ha estado dando a la nena algo de dinero, y tras eso Atelier empezó a salir a pasear todo el tiempo. En este punto, Dennis ya estaba furioso, porque cuando él empezó a preguntarse dónde estaría yendo Atelier, se dio cuenta que su pequeña estaba caminando de la mano con un chico. Vivia le dijo que eso no tenía nada de malo, pues podían ser amigos. Sin embargo, el prota, como un gorila furioso, creía que probablemente ese chico era su novio. El Peliazul le comentó al jefe que si tanto le preocupaba, podía preguntárselo. Pero Dennis no quería hacerlo porque tenía miedo de que su pequeña creyese que él era un pesado. Lo que más le enfurece a Dennis es que si ese chico es su novio, él tendría que haber venido hasta donde él a verlo con una caja de dulces. El prota en estos momentos ya estaba pensando como padre, por lo que si él se enteraba mínimamente de que ese chico era un mujeriego debilucho, se las vería con él. Él no permitiría que su pequeña tuviese un novio si no tenía al menos nivel 80. En eso llegó Atelier y le preguntó al prota de qué estaban hablando. Entonces él rápidamente comenzó a disimular y Vivia le salvó la patria diciéndole a la pequeña que Dennis le estaba enseñando a cocinar. La nena, al saber esto, también quiso unirse. Ella también quería aprender a cocinar. Dennis de inmediato, muy emocionado, comenzó a enseñarle, pero el enemigo de todo cocinero principiante atacaba. Era que la cebolla hacía llorar a la pobre de Atelier. Dennis, con calma, le enseñaba a la pequeña que si ponía el cuchillo de cierto ángulo, lloraría menos. Enseguida el Peliazul le dijo al prota que a él también le dolían los ojos, pero Dennis no tenía tiempo para él y solo le dijo que se animara. El prota, como buen padre, trataba a Atelier como a su niña y al Peliazul que se las arreglara solo. Enseguida, el prota tuvo un recuerdo de cuando él estaba aprendiendo a cocinar. Pero en fin, así los tres siguieron cocinando. Y al fin, cada uno de los estudiantes había preparado su propio katsudon. En eso sonó la campana de la iglesia, por lo que Atelier enseguida salió del restaurante y ni siquiera dijo a dónde iba. Para la suerte del prota, enseguida Bachel apareció. Entonces él le pidió a la chica que hiciera las compras, pues él y Vivia tenían algo que hacer. Y lo súper importante que los dos tenían que hacer era seguir a Atelier. Bachel no estaba segura si podría hacer la compra ella sola. Entonces, en ese mismo momento, llegó Henrietta como caída del cielo, por lo que ahora la rubiecita le ayudaría a Bachel a hacer las compras. Así Dennis dejó a las dos chicas encargadas de eso y se fue con Vivia a seguir a Atelier. El azulito creía que hacer eso no estaba bien, pues ya parecían unos acosadores. Enseguida, Dennis le mostró a Vivia el chico con el que Atelier había estado saliendo, y el prota, como todo un padre, pensaba que ese niño era una sucia sabandija por atreverse a mirar a su niña. Para terminar de empeorar la situación, el prota vio que su pequeña y su supuesto novio habían entrado a una joyería, por lo que pensó que tal vez comprarían un anillo de compromiso. Pero lo que pasa es que todavía era muy pronto para pedirle la mano a Atelier. Por otro lado, la rubiecita estaba algo preocupada, porque si ella seguía sin pagarle a Dennis, él de seguro ni siquiera querría verla. La rubiecita va a algunas misiones de vez en cuando, sin embargo le cuesta ahorrar porque el mantenimiento de su equipo es caro y como a ella la hieren mucho en las misiones, debe comprar pociones y otras cosas. La pobre entre más trabaja, menos dinero tiene y a ella le gustaría mostrarle al jefe algo de su agradecimiento. En eso las chicas escucharon que algunos estaban rumoreando que el capitán de Bruma Nocturna había derrotado al dueño de un restaurante que había sido miembro de Ala Argentea. Volviendo con Dennis, ellos para poder escuchar lo que Atelier y su supuesto novio estaban diciendo, usaron un megáfono que contenía magia de viento. Fue entonces cuando las habilidades del mago salieron a relucir, porque pudo invertir la membrana mágica para que captara el sonido desde adentro.
Como sea, Dennis escuchó que a Atelier le encantaba algo y que lo cuidaría por el resto de su vida. Y no solo eso, sino que también mencionaba que a ella le alegraba haberlo conocido. Dennis ya no podía de la rabia, pero en eso a una señora le robaron su bolsa, por lo que Dennis y Vivian comenzaron a perseguirlo. El ladrón, sabiendo que él tenía nivel 30 y que no había magos por esta zona, sabía que nadie podía alcanzarlo. Sin embargo, el prota se acercaba rápidamente, solo con el poder de sus piernas. De inmediato, el ladrón usó magia de viento para ver si podía perder a Dennis. El prota intentaba seguirle el paso, pero lo malo es que ellos no tenían ningún hechizo útil para atrapar al ladrón, porque Vivian el único hechizo que dominaba era el de palma. La cosa es que con este hechizo ellos lograron impulsarse, y aunque no usaban magia como tal, casi que estaban volando. De esta manera ellos continuaron siguiendo al ladrón, pero como el prota era tan rápido, Vivian estaba que se moría del susto. En eso, el azulito vio que Bachel y Henrietta estaban por ahí. Las chicas también se dieron cuenta, el jefe y el azulito estaban cayendo del cielo, y ellos le dijeron que detuvieran al ladrón. Entonces la rubiecita activó su modo bestia, y dejó al ladrón fuera de combate. Enseguida, Dennis llegó y felicitó a la rubiecita, cosa que le hizo muy feliz, pues pudo ser de utilidad para el jefe. En la noche, las chicas se enteraron que muy probablemente Atelier tenía novio, y que por eso Dennis estaba preocupado. Esto hizo que la rubiecita se sintiera aliviada, porque pensaba que el prota terminaría echándola. Sin embargo, Dennis le dijo que él no la iba a echar, pues ella disfruta mucho comiendo su comida. Sin embargo, esto es solo por ahora. Enseguida llegó Atelier y le dio a Dennis un regalo. Este era un accesorio muy bonito, pero Dennis no entendía lo que estaba pasando. Entonces la nena le comentó que ella había ahorrado un poco de dinero y le había pedido ayuda a alguien de la joyería para elegir ese regalo, que tiene el mismo color de los ojos de Dennis. Ahora todo tiene sentido, porque el chico con el que ella estaba era uno que trabajaba en la joyería, por lo que Dennis solo se estaba imaginando cosas raras. La rubiecita casi le dice a Atelier que el prota pensaba que ella tenía novio, pero el jefe de inmediato la detuvo y le dijo a Henrietta que ahora sí estaba considerando echarla de su restaurante. Henrietta le prometió al prota que ella le haría un regalo. Sin embargo, Vivian le dijo que primero debía centrarse en pagar la deuda. En fin, el prota se puso su pulsera nueva y Atelier estaba muy feliz por el regalo que le había hecho a Dennis. Al día siguiente, vemos que Vigo, el capitán de A la Argentea, se había reunido con un peliblanco. Días después, Dennis ya había terminado de atender clientes, por lo que estaba cerrando el restaurante, pero en eso llegó un hombre mayor y al ver a Atelier allí, empezó a llorar. El prota no entendía qué estaba pasando, y Henrietta, al ver que el anciano parecía adorar a Atelier, pensó que a él tal vez le gustaban las niñas, entonces decidió prepararse para matarlo. La cosa es que enseguida Dennis se dio cuenta que el hombre se había referido a Atelier como señora. Resulta que él se llama Stevens y es el mayordomo de los Worstad, la familia de Atelier. Ni el prota ni la rubia sabían quiénes eran ellos, entonces Vivian y Bachel tuvieron que explicarle que la casa de Worstad es la mayor familia de magos del reino. Su linaje está en la cima de los mejores magos. Stevens lloraba y se lamentaba mucho porque su señora se había rebajado a servir mesas en un restaurante de minuto, pero estos comentarios no le gustaban nadita a Dennis. En fin, Stevens le explicó a Dennis que por petición del Tribunal de Justicia, él viene a llevarse a Atelier. El prota le pidió que se explicara mejor, entonces él le contó que el difunto padre de Atelier, el señor Famas, tiene un hermano menor que se llama Joseph. Este le robó la herencia y se inventó que Atelier no tenía la sangre de los Workstad como justificación para echarla de la familia. Sin embargo, ahora se ha descubierto el testamento del padre de Atelier, donde dice que ella es la heredera legítima de la casa de los Worstad. Además, el testamento indica que heredará toda la riqueza y el poder de la familia. Entonces, como el gobierno reconoció formalmente el testamento, el tribunal decidió investigar la legitimidad de Atelier como heredera. Stevens, para que la pequeña fuera la próxima líder de la casa Workstad, le dijo que ya era hora de exponer la maldad de Joseph y vencerlo. Sin embargo, Atelier no quiere ir. La pequeña, teniendo malos recuerdos de su pasado, se escondió detrás de Dennis. El mayordomo le dijo a Atelier que ella no debería estar trabajando en un antro como ese, lo que ya era hora de que ella volviera a su lugar legítimo. A Dennis no le gustó nada como Stevens se refirió a su restaurante, pero le dio la razón en que él solo era un humilde cocinero de un pueblo, mientras que Atelier era hija de nobles. Entonces el prota le preguntó a la pequeña que si de verdad no quería ir, porque si él pensaba en su futuro, lo mejor es que ella no ignorara eso. Atelier algún día tendría que zanjar las cosas y terminar con todo ese asunto. Atelier le dijo a Dennis que si él iba, ella también. Entonces él le prometió acompañarla. Más tarde vemos que el peliazul se puso su mejor traje para ir hasta la capital. Por su parte, Bachel y Henrietta se quedarían a cuidar el local, pero eso sí, era una pena que ellas no pudieran comer la comida de Dennis.
Enseguida apareció Atelier preciosísima. Ella parecía una muñequita. Sin embargo, quería ir y acabar pronto porque ella no quería volver a pisar la capital real. Es más, si ella pudiese resolver eso sin ir hasta allá, lo habría preferido. Rápidamente, Dennis la tranquilizó y enseguida el mayordomo les informó que el carruaje estaba listo. A Dennis no le gusta mucho Stevens porque los trata como plebeyos, pero como eso era cierto, tenía que conformarse. Así ellos se pusieron en marcha y al llegar a la capital real, Livia estaba demasiado emocionado, por lo que Dennis le dijo que no lo demostrara tanto, pues parecería un pueblerino. Sin embargo, el peliazul acepta su destino, pues de todas maneras, él viene de un pueblo. Enseguida, él le mostró a Dennis el restaurante Black's, donde dicen que la comida de ahí es la mejor de la capital. Rápidamente el prota pensó que debía ir ahí, pero la cuestión era si él se atrevía a dejarse ver y disculparse. En fin, cuando ellos llegaron, se encontraron con el abogado Sestavich, quien llevaría el caso de Atelier. Lo primero que iban a hacer era a inspeccionar la sangre de Atelier, y para eso tenían que chuzarla. Sin embargo, Atelier le tenía miedo a las aguas, y por eso no quería que le sacaran la sangre. Pero aún así fue obligada a hacerlo, y casi se le sale el alma a la pobre chica. En fin, Dennis quería que el abogado le hablara con más detalle de la situación de Atelier. Entonces, este le contó que el antiguo cabeza de familia, el señor Famas, tenía una potente magia hipnótica. Él podía usar su magia para controlar las mentes. Lo asombroso es que algunas formas de magia solo pueden usarlas ciertos linajes o personas con un talento excepcional, y una de ellas es la magia hipnótica, que afecta a la mente y el corazón. Como esta se transmite por linaje, puede que Atelier también tenga esa habilidad. El padre de la pequeña era excepcional y usó su magia para salvar a mucha gente, pero su hermano Joseph quería su posición, por lo que lo asesinaron, incluida su mujer. Fue entonces que la legitimidad de Atelier quedó en duda y fue expulsada. A ella le arrebataron todo, la aplastaron meticulosamente para que no se levantara más. Sin embargo, su padre, Famas, fue inteligente y dejó un testamento, por lo que el gobierno solicitó investigar el linaje de Atelier, y para eso se utilizará un objeto mágico diseñado para hacer análisis. Ahí colocarían la sangre de Atelier y también la de su padre que tenía guardada el gobierno. Si se formaba una silueta con forma de flor, se demostraba que ellos dos tendrían parentesco en primer grado. Y aún usando la sangre de su esposa, o sea, la mamá de Atelier, que se llama Elisa, se produce exactamente el mismo resultado, lo que quiere decir que la pequeña, sin duda, es hija de Famas y Elisa. El abogado, que ya había verificado esto en frente de Dennis, le dijo que con ese resultado podían ganar el caso. Al día siguiente el tribunal comenzó el juicio para saber quién sería el heredero de la casa Workstadt. Ahí estaba Joseph, el peliblanco, quien se burlaba de Dennis porque fue echado de la Argentea. El prota, aunque no lo conocía, de una se dio cuenta que Joseph era uno de los clientes de Vigo, pero debido a todo lo que él le hizo a Atelier, le dijo que todo eso le saldría muy caro. Rápidamente, el juez le dijo al prota que se callara, llamándolo Dennis Black's. En eso, Vivia recordó el restaurante Black's, por lo que muy probablemente Dennis tenga relación con ellos. En fin, rápidamente se dio inicio al juicio, donde según el testamento de Famas, decía que su hija Atelier era su heredera legítima, por lo que su riqueza y su poder sería delegada a ella. Sin embargo, el conocimiento de los Workstadt y sus libros se los quedaría Joseph. Enseguida, el abogado del peliblanco alegó que Atelier, a pesar de ser hija del señor Famas, ella fue concebida entre él y su amante de baja cuna, por lo que ella no sería digna de heredar una familia que domina a todos los demás magos. Rápidamente, Sestavich mencionó que precisamente por eso, ahí mismo harían una prueba de sangre, y si se demuestra que ella es hija legítima de ellos, el testamento sería completamente válido. Joseph pensaba que esto era una pérdida de tiempo, pero aún así el médico ahí mismo le sacó la sangre a Atelier, y el juez le pidió a todos los presentes que sacaran un palillo al azar. El que tuviera una marca rojita sería el que debía activar el objeto mágico. Esto se hacía para evitar manipulaciones innecesarias. Así cada uno lo sacó y resultó que el mayordomo tenía el palito rojo. Así este agregó la sangre de Atelier y de Famas, donde se evidenció que ella sí era su hija. Enseguida, él volvió a agregar la sangre de Atelier, pero esta vez con la de Elisa. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. El objeto mágico decía que no tenían parentesco. Rápidamente, Sestavich solicitó una segunda prueba, pero el juez no lo permitió. El desgraciado de Joseph, todo feliz, comenzó a decir que Atelier había nacido gracias a una debilidad momentánea de su hermano, por lo que no podía ser la heredera. Rápidamente, el tribunal, debido a los resultados mostrados, decidió reinterpretar el testamento, por lo que ahora la riqueza y el poder de la casa de los Workstadt quedarían en manos de Joseph, pero el conocimiento y los libros serían para Atelier. Antes de que el juez terminara de dar la sentencia, Dennis se dio cuenta de algo, por lo que rápidamente se levantó y fue hasta donde el mayordomo, porque resulta que él había mezclado su sangre para hacer que la prueba de Atelier fracasara.
Enseguida Stevens confesó que él hizo eso porque Joseph le había dicho que él le devolvería su puesto como mayordomo. Pero el prota no estaba para tonterías, por lo que desató un poco de magia de fuego y dejó al mayordomo tirado en el piso. Enseguida, el juez le pidió a Dennis que no le faltara el respeto al tribunal, pero el prota le dijo que él era quien le faltaba el respeto, porque ninguno de los palillos estaba marcado con rojo. Es decir, todo ya estaba planeado para que saliera a favor de Joseph. Incluso el juez también estaba vendido. Lo que más le daba rabia al prota era que ellos habían echado a una niña, la mandaron al infierno y la volvieron a traer, solo para poder hacerle daño una vez más. Dennis estaba tan enojado que prometió quemarlos vivos. Él ya estaba todo en llamas, pero enseguida Vivian lo detuvo, diciéndole que si hacía eso, él se convertiría en enemigo del reino, y si a él lo arrestan, Atelier quedaría sola. Así el prota se calmó, y el juez decidió ignorar su conducta. La cosa es que la decisión no cambió, y Atelier se quedó con el conocimiento y los libros de la casa de los Worstadt. Así ellos fueron hasta una caseta, donde se encontraban todos los libros. Pero mientras caminaban por allí, Atelier activó un círculo mágico sin querer y terminó cayendo a un cuarto secreto. Rápidamente, Sestavich y Vivia se dieron cuenta que los libros que estaban ahí guardados valían oro, porque estaba la crónica del primer rey, la investigación de dispositivos extraños y muchos otros libros que se creían perdidos. El Peliazul estaba tan emocionado porque literalmente la historia de la humanidad y la magia estaba ante sus ojos, incluso libros que deberían estar prohibidos. Sestavich pensó que tal vez el papá de Atelier en realidad quiso dejarle todo eso a ella, pero por si acaso dejó el testamento de esa manera para que Joseph se quedara con la riqueza y el poder. O sea que probablemente todo eso estaba planeado. En fin, Atelier quería llevar todos los libros al restaurante para que así los demás pudieran leerlos. Al día siguiente, antes de que ellos se fueran de la capital real, Livia se encontró con un tipo que se parecía muchísimo a Dennis. Sin embargo, la sensación que le daba era muy distinta. En fin, como el prota y Atelier lo estaban esperando, él tuvo que darse prisa. En eso, una chica llamada Fiorenza llegó y le preguntó a Heath, el hombre que se parece mucho al prota, que quién era la persona con la que estaba hablando. Entonces, este le explicó que el Peliazul era solo un compañero de un colega. Días después, había una fila enorme para entrar al restaurante del prota. La mayoría de los que estaban ahí eran magos y sabios, esperando poder entrar para ver los grimorios de Atelier. El hecho de que el restaurante estuviese lleno ya se había convertido en cosa de todos los días. Todos los que leían los grimorios se quedaban boquiabiertos, porque habían muchos libros que se creían perdidos, pero ahora los tienen frente a sus ojos. Enseguida, 3 hombres que estaban maravillados con esos grimorios fueron regañados por Dennis, pues ellos podrían leer los libros mientras comían, pero cuando terminasen tenían que irse. El prota estaba súper ocupado con los pedidos, pero en eso, un hombre le dijo que si él podía descifrar la obra de Monglemore, quizás logre sanar a su esposa, por lo que le pide que por favor le preste el libro. Dennis, en lugar de decir que sí o que no, le comentó a Atelier que ese hombre necesitaba ayuda. La nena, toda bonita, le hizo el favor de prestárselo, por lo que 2 hombres, al ver esto, pidieron que también les prestaran los libros, pero Dennis los sacó corriendo, diciéndoles que solo era un favor especial. De esta manera, el hombre le agradeció a Atelier y se fue. Sin embargo, Dennis seguía con muchísimo trabajo. Entonces, él, para poder cumplir con todas las órdenes, comenzó a usar sus habilidades como un desquiciado. Más tarde, vemos un recuerdo de Dennis, cuando él solo era un pequeño que vivía en la calle. Ese día era uno lluvioso, cuando el prota vio a alguien que se le cayó su billetera. Entonces, en lugar de robársela, la tomó y se la devolvió a la señorita que la había perdido. Ella no podía creer que un niño como él le estuviera devolviendo su cartera, pero es que Dennis sabía que eso era algo que ella no debería perder. De inmediato la mujer tomó una decisión. Entonces, ella llevó a Dennis hasta su casa y le sirvió un plato de comida. Enseguida, el pequeño prota probó la comida, y fue entonces cuando su mundo de blanco y negro tomó color. La comida estaba tan buena que el pequeño Dennis casi llora. En eso, el prota escuchó la voz de Atelier, y resulta que él se había desmayado por tanto trabajo. Dennis de inmediato quiso levantarse, sin embargo Bachel le dijo que no lo hiciera, porque además, como él estaba enfermo, ellos habían decidido cerrar el restaurante. Así el prota se volvió a recostar, y Atelier le puso sus hielitos fríos para que se le bajara la fiebre. Dennis no entendía por qué la pequeña ponía esa cara toda triste. Sin embargo, es que ella estaba preocupadísima por él, pues no sabía si él estaba enfermo y tenía miedo de que él nunca volviese a despertar. Dennis le dijo a la pequeña que no era para tanto, y enseguida se volvió a dormir. Entonces Vivia mencionó que el prota se debió haber resfriado por tanto trabajo, pues no dejaba de llegar gente al restaurante desde que volvieron de la capital. En fin, por ahora era mejor dejarlo descansar y darle la medicina que el doctor le recetó cuando despertase. Así todos salieron de la habitación, a excepción de Atelier, pues ella se quedaría cuidando de Dennis.
Por su parte, los tres chicos, a pesar de saber qué era lo que tenía el prota, aún así seguían preocupados por él. Entonces decidieron prepararle caldo de arroz para que pudiera recuperarse más rápido. Así los tres se prepararon para cocinar, pero resulta que la rubiecita se había puesto su tremenda armadura solo por el hecho de que iba a usar fuego. Vivian no podía creer esto, pero aún así Henrietta fue por los ingredientes y trajo un enorme trozo de carne. Obviamente esto era lo que ella quería comer, pero se justificó diciendo que la carne pasada por el fuego siempre sabía bien. El peliazul quedó impactado porque a Henrietta ya se le había olvidado que ellos iban a hacer caldo de arroz. Rápidamente la rubiecita se preparó para cortar la carne, pero por el modo en que estaba agarrando el cuchillo, significaba que ella iba a partir la cocina en dos. Así Vivian empezó a pelear con Henrietta para poder quitarle el cuchillo. De inmediato llegó Bachel y vio el desastre que estaba pasando, pero en eso llegó Sestavich. Volviendo con Dennis, él seguía ardiendo en fiebre, y Atelier se culpaba por el hecho de que el prota estuviese cansado, y también por todo lo que pasó en la capital. La pequeña se disculpó con Dennis, pero también sabía que de no ser por él, tal vez estaría muerta. De esta manera Atelier le volvió a poner el hielito, y le dijo al prota que se mejorara pronto. De inmediato volvemos al pasado, donde Dennis todavía era un mocoso que hacía travesuras. Él se metía en las cocinas de los demás, y supuestamente les ayudaba a cocinar. El chef estaba furioso con el prota. Entonces llegó la jefa, la misma chica que había adoptado al prota. Él le explicó a la mujer que el prota había cortado aún más col de la que él ya tenía picada, y lo peor es que la había pulverizado. El chef, enojado, mencionó que Dennis era un malagradecido, porque ya había olvidado que ella lo había cogido. Así que le dijo a su jefa que debía regañarlo para que entendiera. Sin embargo, ella sabía que Dennis no era de los que entendían con reprimendas. Más tarde, el prota empíricamente había podido usar la habilidad de desintegrar en un platillo, y por eso el arroz no le había quedado todo pegajoso. El pequeño creía que su platillo debía estar riquísimo. Entonces, cuando entró al restaurante de su madre adoptiva, hubo una clienta que le mencionó al pequeño que su comida olía muy bien. De inmediato, Dennis le dio a probar su arroz frito. Sin embargo, cuando ella lo comió, casi se vomita porque estaba muy malo. Rápidamente llegaron el chef y otros empleados preocupados por la salud de la clienta, por lo que el prota quedó paralizado. Pero en eso llegó la jefa de jefas, quien dándose cuenta de la situación, tomó el arroz frito del pequeño Dennis y con magia lo arregló. Así ella le pidió a la clienta que probara el arroz. Entonces ella tomó el platillo y esta vez estaba exquisito, por lo que todo el mundo quedó asombrado. Más tarde, Dennis se disculpó con la jefasa por haber usado una habilidad tan rara en la cocina. Sin embargo, ella no estaba enojada y en cambio le explicó que esa era la importancia de usar las habilidades correctamente en la cocina. Ahora que el pequeño Dennis había entendido todo, comenzó a llorar porque él pensaba que le había quedado un arroz bueno. Su maestra le dijo que él solo tenía que seguir estudiando y también debía escuchar lo que los demás le decían. Rápidamente el prota dejó de llorar y le preguntó a la jefa que cómo ella podía hacer esas cosas, pues de un vistazo enseguida supo que él había usado desintegrar y entonces ella usó la habilidad de unión para arreglar el platillo. Ella le explicó que es porque su arroz frito es toda una leyenda, al igual que el de él en un futuro también podrá hacerlo. Volviendo al presente, el prota seguía descansando, y por su parte, Sestavich estaba en el restaurante porque él admite que tiene una ligerita obsesión por la magia, y entre los libros que heredó Atelier hay uno en especial que a él le interesa. Sestavich había ido en primer lugar por eso, pero ahora mismo, viendo que ellos quieren priorizar la comida del prota, les preguntó qué era lo que iban a preparar. Ellos le contestaron que caldo de arroz. Entonces Sestavich comenzó a explicar que lo primero que debían hacer era hervir el arroz, porque una vez haya arroz hervido es cuando empieza la creación del caldo de arroz. Por lo que ahora lo que debían discutir es cómo hervir el arroz mágicamente para que quede rico. De inmediato, Bachel sugirió que por norma general tendrían que usar magia de fuego. Sin embargo, el problema serían los cambios de temperatura según la imaginación y el talento. Pero si esta no es estable, los granos podrían quedar pegados o pasados. Es así que Sestavich sugirió usar fuego ilusorio, pues con este la temperatura sería constante según el poder usado, y así quedaría bien hervido. Sin embargo, Vivian dijo que había un problema, y es que con fuego ilusorio no quedaría costra. Mientras los fanáticos de la magia con un tornillo suelto hablaban sobre todas estas posibilidades, la pobre Henrietta quedó fuera de discusión, como si estuviera en un mundo aparte. Volviendo a la cuestión del caldo, Bachel sugirió entonces usar fuego y fuego ilusorio. Pero si hacen esto, al transformar el fuego, la temperatura del fuego ilusorio pasaría a ser inestable de nuevo, y entonces volverían a tener el mismo problema. Así, ellos siguieron discutiendo hasta que llegaron a la conclusión de que usarían magia de fuego y de fuego ilusorio, y la inestabilidad que surja la cubrirían con un catalizador mágico que la fije en la propia olla. Ya con esto resuelto, ellos iban a debatir sobre cómo transformar ese arroz hervido en un caldo. Y mientras tanto, la pobre Henrietta, solitaria, aparte, estaba pensando que la magia es más complicada de lo que parece.
En eso llegó Polvo, el mercader corrupto. Como él se había enterado que el jefe estaba resfriado, les trajo un catálogo de productos a mitad de precio. En este había un objeto mágico llamado urna de arroz, con el cual podrían preparar un arroz exquisito y con costra fácilmente. La rubiecita, para no desprestigiar la magia, dijo que ese artefacto no funcionaba para hacer caldo de arroz, pero el mercader les aseguró que ese producto tenía un modo de caldo. La rubiecita, sin entender, le preguntó a Polvo que si entonces no hacía falta hervir el arroz con varios fuegos primero. El mercader no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pues ¿para qué se va a hervir arroz si luego se va a convertir en caldo? Lo único que se tiene que hacer es echarle el agua y el arroz para hacer el caldo. Incluso los llegó a insultar diciéndoles que ellos no sabían nada de cocina. En fin, ellos compraron la ollita arrocera y en eso apareció Atelier con la buena noticia de que a Dennis al fin le había bajado la fiebre. La pequeña, al darse cuenta que los demás estaban haciendo caldo para el prota, les dijo que deberían echarle huevo. Entonces, de la manera como Dennis le enseñó a Atelier, ella comenzó a batir los huevos. En eso surgió la conversación de qué era lo que no les gustaba comer. Entonces, la rubiecita mencionó que si tenía que pensar en alguna comida que no le gustase, esas serían los zapatos de cuero. Bachel y Vivia quedaron impactados, pero es que resulta que la familia de Henrietta comía zapatos de cuero, porque su papá decía que como eran de piel de animal, se podían comer. Bachel, llorando debido a lo que Henrietta les contó, le dijo a la rubiecita que lo sentía mucho. De esta manera, Vivia sugirió mejor cambiar de tema, pero la rubiecita no sabía por qué. Poco después, Atelier le llevó el caldo de arroz con huevo a Dennis, y cuando el prota lo probó, se acordó de la primera vez que comió algo rico en casa de su madre adoptiva. Es así que el prota le agradeció a Atelier. Entonces, ella le contó que había preparado la comida y batido los huevos como él le había enseñado. Sin embargo, el caldo era de polvo. Dennis no entendía por qué ese mercader corrupto de repente aparecía en la charla. Días después, Henrietta estaba muy emocionada porque ese día era uno especial. La rubia estaba tan feliz y su maleta estaba súper pesada porque llevaba un montón de cosas para el festín. Por otro lado, el prota estaba usando el regalito que Atelier le dio, pero dejando esto de lado, resulta que Dennis, la nena y Bachel ya tenían todo listo para irse. Y aunque Atelier no necesitaba llevar delantal al lugar donde iban, ella no se lo iba a quitar. Enseguida al restaurante también llegaron Henrietta y el Peliazul, pero antes de irse hicieron un repaso de lo que llevaban: toalla, jabón y cubetas, diciéndonos así que ellos se iban a ir a dar una ducha en un baño público. Ya allí, Vivia se sorprendió por lo musculoso que era Dennis. Él incluso los tocó y sintió que los músculos del prota eran como piedras. Dennis estaba muy orgulloso, pero enseguida le preguntó al muchacho que por qué él estaba tan flacucho. Entonces el Peliazul le contestó que como él es un mago, no puede estar así de fuertote. Dennis le comentó que si él hacía 2000 flexiones estando de cabeza a diario, se pondría igual que él, pero es que esto no es algo que un humano común y corriente haría. En fin, como el prota quería estrechar lazos con el Peliazul, le dijo que se quitara la toalla. Vivia no quería hacerlo, pero el prota comenzó a insistir muchísimo. Por otro lado, las chicas también se estaban bañando, y Henrietta estaba muy feliz lavándole el cabello a Atelier, pero en eso Bachel se dio cuenta que la rubiecita tenía un cuerpazo, lo que no podía evitar admirarla. Los cuerpos de las dos chicas en cuanto a impacto no se parecían en nada, pero Henrietta no entendía muy bien a qué se refería. Mientras tanto, Atelier se entristecía por ser planita. En fin, más tarde fue hora del evento principal, por lo que cuando ya todos estaban reunidos en la mesa, Henrietta, toda nerviosa, comenzó a decirles que les agradecía el hecho de haberse reunido. Pero como Dennis la vio tan tensa, le dijo que fuera al punto. Así la rubiecita les comenzó a decir que hasta ahora ellos habían estado cuidando de ella, pero al fin ella había encontrado un trabajo. En realidad, ella ya no va a estar en un grupo de aventureros, sino que tendrá un puesto en los caballeros, porque la rubiecita le ha estado dando muchas vueltas y decidió que quería trabajar ayudando a la gente. Ella estaba muy feliz, pero enseguida fue el turno de Vivia a dar su anuncio. Así, el chico les dijo a todos que él había encontrado un nuevo grupo, y aunque no es muy grande, es su primer paso para convertirse en un mago poderoso. Henrietta felicitó al Peliazul, diciéndole que al fin podría dejar de ser un nini, pero a él no le gustaba que lo pusieran en la misma bolsa que ella, pues al fin y al cabo, él sí pagaba sus comidas, a diferencia de ella. En fin, por último, Bachel también anunció que ella decidió volver a casa, porque luego de pasar un tiempo con sus padres, ella planea volver a la capital para ser instructora de magia, pues la habían invitado a dar clases antes de graduarse. De esta manera todos brindaron por los nuevos comienzos, y enseguida Atelier le iba a dar un pedazo de carne a Bachel, pero este todavía estaba rojo, o sea, todavía no estaba bien cocinado. Dennis y Vivia se dieron cuenta que tanto la nena como Bachel se llevaban muy bien, ya eran amigas, pero en eso el Peliazul rápidamente se entristeció porque todos se iban a ir, y ciertamente él los extrañaría.
Enseguida Henrietta también se le pegó la tristeza y mencionó que tal vez pediría que retrasen su ingreso. Rachel creyó que esto era buena idea, pero enseguida Dennis les dijo que ellos eran unos tontos, porque ya que ellos van a hacer todo lo que quieren, si es importante, entonces no deberían dejarlo marchar, no deberían dejar pasar su oportunidad. Así los tres volvieron a motivarse. En fin, poco después, Dennis comenzó a hacer lo que más le gusta, cocinar. Y con sus habilidades de Masterchef y un poquito de ayuda de la magia, sacó un platillo increíblemente delicioso. La cosa es que antes de que los chicos lo probaran, resultó que Polvo ya estaba comiéndose la comida de Dennis. Y estaba tan feliz que incluso comentó que él nunca había comido un arroz frito tan bueno en toda su vida. Rápidamente el prota lo reconoció como el mercader pervertido, pero como no se acordaba de su nombre, Atelier le dijo que se llamaba Polvo. Esto hizo extremadamente feliz al mercader pervertido, porque es todo un honor que la nena recuerde su nombre. Así él le propuso a Atelier que debía trabajar para él, pero en menos de un segundo fue castigado por Dennis. Como sea, la cosa es que el prota está agradecido con Polvo, porque el otro día cuando él estaba enfermo le ayudó mucho con su artefacto mágico, lo que ahora está pensando en platos nuevos para usar ese aparato. En fin, la cosa es que el mercader pervertido estaba allí porque él había oído que iban a hacer una barbacoa. Así que él fue a invitarlos a su celebración, porque había conseguido carne de la mejor calidad. Todos quedaron sorprendidos y Dennis, súper feliz, aceptó el reto de cortar la carne. Y fue así que Dennis dejó la carne perfectamente cortada. Poco después ya todos estaban degustando la maravilla de carne, y ahí Polvo mencionó que él solo quería invitar a Atelier, pero ya que. En eso, la nena le dio a Dennis un pedacito de carne, por lo que rápidamente Polvo le dijo a Atelier que él también quería que le diera de comer. Entonces ella toda bonita lo hizo. Más tarde, Vivia se puso serio y le dijo a Dennis que antes en el juzgado él oyó que lo habían llamado Dennis Blacks, por lo que le preguntó que si tenía algún tipo de relación con el restaurante Blacks. El prota le contó que sí, su apellido es Blacks, y la chef que lo crió es quien le permite usar ese apellido. Sin embargo, él se fue después de una discusión, así que prefiere no usar su apellido. Esto sucedió cuando él estaba cerca de llegar al nivel 90, pero ahora que el prota lo piensa, él sabe que su madre adoptiva solo no quería que él se volviera un arrogante. Al Peleazul le sorprendió mucho que el jefe hubiese pasado también por esa fase, sin embargo lo puede entender, porque llegar a nivel 99 siendo tan joven es llegar a lo más alto posible. En realidad, Dennis pensaba que podría llegar hasta el nivel 100 enseguida, y por eso fue que dejó el restaurante Blacks. Él viajó de un lado para el otro y quería demostrarle a su madre que tenía razón. Fue así como acabó en Alargentea, y allí fue donde pasó más tiempo, y pese a todo lo que le sucedió, en el grupo lo acogieron bien. Sin embargo, al final Dennis nunca alcanzó el nivel 100. Por otro lado, vemos a las dos clientas habituales del prota, pensando en qué es lo que van a comer, pero cuando llegaron al restaurante, se dieron cuenta que estaba cerrado. Enseguida aparecieron dos tipos que empujaron a una de ellas. Entonces, la rubia no se iba a quedar de brazos cruzados y con una flecha mágica le dio a uno de ellos. Rápidamente, la moradita también se levantó y con su magia inmovilizó al otro. Las chicas estaban felices por haber hecho justicia, pero en eso se dieron cuenta que el restaurante del prota estaba ardiendo en llamas. Volviendo con Dennis y sus amigos, ellos iban de regreso al restaurante cuando se dieron cuenta que había mucho humo. Como ellos aún estaban lejos, pudieron deducir que la zona donde se veían las llamas era cercana al restaurante, y rápidamente Dennis se preocupó por su negocio, por lo que empezó a correr. La cosa es que cuando ellos llegaron, las llamas ya habían consumido casi todo el restaurante. De inmediato, las dos clientas frecuentes le dijeron a Dennis que los causantes del incendio eran esos dos que ellas tenían atrapados. La cosa es que Vivia rápidamente los reconoció como los de Bruma Nocturna. Entonces, los tipos esos le dijeron al prota que no solo ellos le tenían bronca, sino que también a la Argentea y la casa Workstadt. Todos ellos quieren destruirlo. Más tarde, cuando se pudo apagar el incendio, ellos se dieron cuenta que no quedó nada. Todo estaba hecho cenizas. Incluso los libros tan raros que Atelier había obtenido, ahora se habían perdido para siempre. De inmediato, Vivia y Bachel se echaron la culpa, porque los de Bruma Nocturna odian a Dennis solo porque él los salvó. Sin embargo, el prota les dijo que eso no era culpa de ellos, pues él jamás pensó que a la Argentea se involucrara en eso. Pues parece que Joseph Workstadt le dijo a Vigo que le diera la orden a la Argentea, y entonces los de Bruma Nocturna provocaron el incendio por orden de ellos. Por lo que en realidad, la culpa es del prota, pues el de arrogante fue y se metió en sus asuntos. Rápidamente, el Peleazul le dijo a Dennis que ellos deberían acabar con todos. Sin embargo, él no aceptó. Él solo se resignó y dijo que abriría otro restaurante en otra ciudad. Los tres chicos no querían dejar las cosas así, pues al fin y al cabo el prota es demasiado fuerte. Pero, teniendo en cuenta que la mayor familia noble del imperio y el mayor grupo de aventureros habían unido fuerzas junto con unos lacayos matones, ellos no tendrían la suficiente fuerza para enfrentarlos.
Así Dennis les agradeció a los 3 chicos por todo. Sin embargo, el Peleazul no podía creer que el mismo prota que antes se iba a enemistar con el reino solo por Atelier, ahora se está rindiendo. Poco después vemos que entre todas las ruinas, a la caja fuerte no le pasó nada, por lo que Dennis sacó el oro que tenía guardado allí. Enseguida, Atelier le preguntó al prota que si estaba seguro de dejar eso así. Entonces él le contestó que sí, porque si no lo hacía, los chicos lo seguirían. Y entonces si se llegan a enfrentar a sus enemigos, habrían víctimas, pues a la Argentea es muy fuerte, y quién sabe cuántos contactos más tendrá la casa Workstadt. Así que Dennis prefirió irse antes de que pase algo malo. Por otro lado, los 3 chicos estaban frente al restaurante del prota, cuando vieron que unos tipos se acercaban. Volviendo con Dennis, Atelier le preguntó que si ella podía ir con él. El prota no entendía por qué la nena le hacía esta pregunta, pero recordando todos los libros que se quemaron, Dennis se disculpó con ella. Sin embargo, a la nena le daba igual. Ella solo quería que los clientes estuvieran contentos, pero ahora lo que a ella más le importa es que no lo quiere ver triste. El prota, sabiendo que esas cosas pasaban, le dedicó una pequeña sonrisa a Atelier y le prometió que en el futuro, cuando todo se calmara, ellos harían un pequeño viaje y volverían ahí. De esta manera, el prota y Atelier salieron del restaurante, pero en eso se dieron cuenta que sus 3 amigos estaban reunidos con otras personas y tenían expresiones sombrías. La primera en hablar fue Bachel, quien le dijo a Dennis que ellos no iban a dejar que él huyera solo por la noche. De inmediato, Henrietta también mencionó que ella no sabía que Dennis fuese un perdedor. El prota no entendía qué era lo que ellos estaban haciendo ahí. Entonces el azulito expresó que por fin él sabía qué clase de persona era Dennis. Él sabía que el prota no soportaba que hirieran a los demás, pero por el contrario, a él le daba igual que le hicieran daño a él. Resulta que todas esas personas estaban ahí, reunidas a altas horas de la noche, porque quieren apoyar a Dennis. Si el prota está triste, ellos también lo están. Si a él le hacen daño, entonces a ellos también les duele. En realidad todos habían acabado ahí después de que los echaran de otros sitios, por lo que el azulito le dijo a Dennis que si de verdad ellos no son necesarios, entonces puede que el exilio sea inevitable para él. Pero él sabe que esta vez no es así, pues ahí está la gente que lo necesita y quiere que se quede. Ellos no permitirían que volviesen a echar a Dennis. El prota esta vez no está solo. En eso, Polvo mencionó que él no perdonaría a nadie que le hiciera daño a Atelier. Por su parte, las 2 chicas de siempre no podrían vivir de la comida de Dennis. E incluso otros 2 que ni siquiera el prota conocía estaban dispuestos a unirse y a pelear para que el prota se quedara. Así todos comenzaron a insistirle a Dennis que no se rindiera, pues ellos estaban de su lado. Incluso Vivia le devolvió las palabras que él les había dicho. Él no tenía que renunciar a las cosas que valoraba. De inmediato el prota reflexionó y se dio cuenta de que era muy lamentable, porque aunque él le dice a los demás que no suelten lo que valoran, él era el que estaba pensando en dejarlo ir. Enseguida, Dennis también obtuvo el apoyo de Atelier. Entonces, Dennis decidió hacerle caso a sus fieles compañeros, porque además, él no quería que lo llamasen perdedor, haciendo alusión a lo que Henrietta le había dicho. De inmediato, la rubiecita cambió el tema y mencionó que tendrían que decidir un nombre para el equipo, pues tener uno les daría identidad. Entonces, Atelier propuso que se llamaran el restaurante de los marginados. Este nombre se le hacía un poco intenso a Dennis, pero como los demás estaban de acuerdo, entonces se quedaron con ese nombre. De esta manera, como Dennis era el líder del grupo, empezó a dar un discurso diciéndole a su equipo y a los alegres ciudadanos que se les habían unido que aplastarían a los villanos, pues mientras él esté, el mal no triunfaría. Así todos muy animados decidieron comenzar el contraataque. Entonces Vivia le preguntó al prota que cuál era el plan. En eso llegó Katie, dándose cuenta que no había podido llegar a tiempo, pues el restaurante ya estaba hecho cenizas. Así la pelirroja se disculpó con Dennis en nombre de toda la Argentea por el incendio. Sin embargo, el prota le dijo que no pasaba nada, pues no era su culpa. La cosa es que Katie antes había escuchado a Vigo preguntándole a Yodarem si él había hablado con Bruma Nocturna sobre ese tema. La pelirroja no entendía muy bien de qué, pero resulta que rápidamente el chico le preguntó al jefe que si de verdad ellos iban a incendiar el restaurante. El líder, todo cínico, mencionó que ellos no estaban haciendo nada, únicamente les había compartido algo de información a esos maleantes. Ahora lo que Bruma Nocturna decida hacer es asunto de ellos. De esta manera fue como Katie salió corriendo a avisarle a Dennis, pero llegó tarde. El prota le dijo a la pelirroja que lo olvidara, y en cambio le pidió que le hablara sobre los movimientos de Vigo, pues eso no puede terminar así. La cosa es que aunque Vigo haya hecho esa maldad por su cuenta, Katie siente parte de la responsabilidad por no haberlo detenido. Además, no le puede dar información a Dennis, porque aunque ella no es perfecta, ella sigue siendo la subcapitana de la Argentea, y su deber es protegerla. Así que Katie se disculpó con el prota por no poderlo ayudar. Sin embargo, fue Dennis quien le pidió perdón, porque él no debió haberle pedido ese tipo de cosas, sabiendo que Vigo también le dio problemas a ella. Así la pelirroja, mientras se iba, se detuvo y mencionó que lo que iba a decir solo era que estaba pensando en voz alta.
Ya al amanecer, el prota le contó a sus amigos que Jane Blacks, la jefa de cocina del restaurante Blacks, tiene nivel 100. Ella es su maestra y quien lo crió. Sin embargo, los 3 chicos al escuchar esto, se imaginaron a un gorila furioso, por lo que les dio un poquito de miedo. En fin, debido a que la jefa tenía nivel 100, asombraba mucho, porque era el nivel máximo que un humano podía alcanzar. Por lo general, el nivel 60 es el límite para la mayoría de las personas. Por su parte, la gente con talentos excepcionales lo superan y pueden lograr llegar hasta el nivel 80, pero solo unos pocos logran superarlo y llegar hasta el nivel 90. Y de esos, la mayoría fallece siendo el nivel 99. Por eso es que quien alcance nivel 100 grabará su nombre en la historia. Los que alcanzan dicho nivel se les considera de rango soberano. Por ejemplo, el progenitor de la magia y rey de los dispositivos extraños, Yusot, es uno de ellos. También el progenitor de las habilidades y el primer rey, Jungfrey, y la progenitora de los aventureros, Natura, son algunos quienes han sido considerados de rango soberano. Y si la maestra del prota tiene nivel 100, significa que está a nivel de ellos. Y debido a esa razón, es que el peliazul está tan emocionado. El prota le pidió a Vivia que se calmara, porque aunque su maestra es nivel 100, ella solo pulió sus habilidades de cocina. Ella en el mundo gourmet está en la cima y naturalmente la conocen por toda la capital y por eso para Dennis no hay nadie mejor a quien pedirle ayuda. Sin embargo, él cree que probablemente cuando llegue a donde ella lo va a echar de una patada. En fin, cuando llegaron a la capital, todos se dispersaron para seguir el plan. De inmediato vemos que el peliazul en una tienda, sin querer ya estaba conquistando chicas y de paso también hizo su parte. Por otro lado, Bachel tenía la misión de contactar con todos los magos y sabios de renombre de la ciudad, y Henrietta fue directamente a hablar con Sestavich. La rubiecita le contó todo lo que había pasado, pero la cosa es que el abogado no le tenía muy buenas noticias, porque aunque ellos lograran acorralar y atrapar al líder de Bruma Nocturna, a la Argentea por otro lado tiene demasiadas conexiones con la realeza y la nobleza, por lo que sería difícil hacerlos que paguen. Henrietta ya se lo imaginaba, sin embargo le dijo a Sestavich que ellos ya tenían un plan. Cambiando de escena, vemos que Polvo estaba cargando algunas cajas y era muy exigente con sus trabajadores. Enseguida 2 de ellos mencionaron que se rumoreaba que aquellos a los que Polvo contrataba podían encargarse de todo un local en un mes, y aunque se vuelven competentes, lo malo es que también se convierten en pervertidos degenerados al igual que Polvo, algo que les da un poquito de miedo. En fin, el mercader degenerado se dio cuenta que Atelier estaba mirando algo, y es que resulta que ella tenía curiosidad por el megáfono mágico. Polvo le explicó que eso funcionaba con magia de viento, pero en ese momento estaba roto. Sin embargo, por la nena, él lo iba a reparar de alguna forma. De inmediato se apareció el chico al que Atelier le prestó el libro. Y buenas noticias, porque él al fin pudo salvar a su esposa. Fue así que el chico le agradeció a la nena y le devolvió el librito. Sin embargo, lo importante es que Atelier se alegraba de haber podido ayudar. Enseguida, el muchacho quiso agradecerle a la niña de alguna manera, pues aunque no lo parezca, él se ha forjado su nombre como mago y puede usar casi todas las habilidades superiores de viento. El mercader degenerado y Atelier, al saber esto, con gusto aceptaron la ayuda del chico. En fin, mientras cada uno hacía lo que le correspondía, Dennis llegó al restaurante Blacks. Y antes de entrar, se detuvo un momento y recordó que cuando él renunció, le dijo a su maestra que con ella no aprenderían nada más, y así se fue al restaurante. Pero ahora, el hijo pródigo está regresando a casa. Cuando Dennis entró, enseguida, los empleados lo reconocieron como el segundo cocinero, cosa que alteró a todo el mundo, pero en buena manera, porque ellos empezaron a preguntarle que cómo le había ido. Enseguida el prota les explicó que él estaba ahí para ver a la jefa. Entonces, de inmediato apareció una chica llamada Hesmochi. Ella fue la que asumió el rol de segunda cocinera cuando Dennis se fue. Sin embargo, ella nunca se ha considerado así. Ella, como mucho, cree que es solo la segunda cocinera sustituta. En fin, fue esa chica quien guió a Dennis hasta la jefa. El prota, sin saber cómo dirigirse a Jean, nervioso la saludó. Sin embargo, ella lo recibió, mencionando que el idiota del arroz frito había regresado. La cosa es que Jean estaba un poco feliz de que ahora la expresión del prota esté mucho mejor. Fue de esta manera que le preguntó a Dennis si había encontrado su respuesta, pero el prota le contestó que no, e incluso mencionó que puede que ella tuviese razón, y nunca logré llegar al nivel 100. En fin, la jefasa sabía que Dennis no estaba ahí solo para hacerles una visita. Entonces el prota le contó que Katie le había dicho que ella sabía que pronto se reuniría gente importante para comer. Esa gente importante era un juez del Tribunal Real de Justicia, Joseph Workstad, Hopper, el líder de Bruma Nocturna, y Vigo. Fue así que la pelirroja dejó todo en manos de Dennis mientras regresaba a la capital porque sabía que tendría mucho trabajo. En fin, volviendo al presente, lo que Dennis quiere es que su maestra use sus conexiones como la mejor cocinera de la capital para averiguar dónde y cuándo ellos se van a reunir. Jane le preguntó al prota que qué planeaba hacer, porque ella como cocinera no apreciaba que se interrumpiese una comida.
Dennis, tomando el regalito que le dio Atelier, le contestó a su maestra de que él estaba consciente de que lo que iba a hacer era atroz. Sin embargo, estaba determinado a hacerlo. La jefasa no podía creer que su hijo adoptivo volviera a casa tras varios años de ausencia solo para decirle una barbaridad. Dennis le dijo a su madre que él tampoco quería que las cosas acabasen así, pero dejando esto de lado, a la jefita siempre le pareció que el prota se rendía en los momentos más extraños, pues a Dennis le apasiona entrenar y ayudar a otros. Sin embargo, él siempre se pone a sí mismo en último lugar, por lo que ella le preguntó a su hijo que qué lo llevaba a tales extremos. Dennis, recordando la valentía de su grupo y la buena fe de los ciudadanos, le dijo a su madre que había gente que apreciaba su comida y su restaurante, por lo que él está haciendo eso por ellos. La moradita se dio cuenta que el prota ha aprendido un par de cosas. Sin embargo, para Dennis, él siente que no ha aprendido nada. En fin, la jefita hará lo que el prota le pide. Sin embargo, él también tendrá que concederle una petición, pues ella le ha dado todo al prota: pecho, sustento, las habilidades de un chef, prácticamente todo. Pero hay algo que ella no le enseñó, y esa es la última pieza que le hace falta a Dennis para alcanzar el nivel 100. La cosa es que ella no se lo va a decir así como así, sino que le va a dar una pista. Poco después, Dennis salió del restaurante, pensando que si una pista como esa pudiera ayudarle, no estaría en aprietos. Ya en la noche, Smoochy le dio un papelito al prota que se lo había enviado la jefita Jean. En este estaban los detalles de la reunión. Con esto, Dennis concluyó todos los preparativos para su plan. Entonces todos comenzaron a celebrar. Al día siguiente, Vigo tenía unos asuntos que atender, por lo que le dijo a la pelirroja que tenía que salir, y aunque para él era una pérdida de tiempo, no podía evitar faltar. Katie, actuando con total normalidad, animó a Vigo y se fue corriendo. Sin embargo, ella sabía lo que iba a suceder. De inmediato vemos que el capitán en realidad se piensa que ir hasta allá es una pérdida de tiempo. Sin embargo, tiene que hacerlo porque su objetivo se encuentra mucho más allá, en la cima. Volviendo un poco al pasado del rubio, vemos que Vigo era un chico pobre y trabajaba arando el campo. Él tenía un hermano menor, sin embargo, este era enfermizo. Incluso algunos adultos sentían lástima por ellos, pues el padre había muerto por una enfermedad y la madre había huido con otro hombre, además de que el pequeño tenía los pulmones enfermos. La cosa es que como Vigo era muy trabajador, la jefa, dueña de las tierras, le llevaba comida. En esta ocasión le llevó más, porque Vigo siempre le daba todo a su hermanito y él casi nunca comía. El rubio rápidamente agradeció el gesto, pero enseguida la dama bondadosa, al observar que el asadón se veía difícil de manejar, le prometió a Vigo conseguirle uno nuevo. Así la mujer se retiró, pero en eso vemos que el desgraciado siempre fue desgraciado desde que nació, porque comentó que a él le alegraba tener a su hermano pequeño a su lado, pues así era más fácil engañar a los bonachones. Tiempo después, el perro de la casa no hacía sino ladrarle a Vigo. Entonces la dama se disculpó con la escoria, diciéndole que no sabía por qué su mascota le ladraba tanto. La cosa es que el desgraciado rubio tomaría venganza y al día siguiente el perrito amanecería muerto. Resulta que la escoria de Vigo la noche anterior mató al perrito con el asadón, porque según él, ese animal comía mejor que ellos y por eso le tenía odio. Lo peor es que él mató al perrito enfrente de su hermano menor. Enseguida vemos que el mayordomo encontró el asadón ensangrentado, pero Vigo rápidamente comentó que el día anterior él se había olvidado de llevarse su herramienta, y haciéndose el ángel de luz, dijo que él nunca imaginó que podrían usar el asadón para hacer algo así. La dama alcanzó a creerle, sin embargo el mayordomo se dio cuenta que el hermano menor de la escoria tenía su ropa manchada de sangre, entonces creyó que él había matado al perro. Al ver esto, Vigo sin ningún remordimiento confesó, entonces fue castigado. Ya en la noche, él regresó con su hermano, todo latillado. Pero para Vigo, las cosas no se iban a quedar así. Entonces incendió toda la mansión. La escoria desde lejos estaba viendo cómo sus patrones se quedaban en la inmunda y ahora eran como ellos, lo cual le complacía muchísimo. De inmediato, el hermano pequeño se dio cuenta que Vigo estaba loco, entonces decidió abandonarlo. Mientras tanto, el desgraciado pensaba que cuanto más alto y lejos esté un lugar, él más anhelaba alcanzarlo. Pero en eso se dio cuenta que su hermano ya no estaba, lo cual no le importó. De esta manera, él pasó meses y meses practicando, y cuando ya estaba en la ciudad se encontró con 3 matones, a los cuales venció fácilmente. Así, él consiguió una espada y algo de ropa. Poco después, Gadius, el capitán de Colmillo Argenteo, aceptó a Vigo en su grupo porque se rumoreaba que el rubio era nivel 80. Vigo era casi tan fuerte como Gadius. La cosa es que en las misiones, la escoria acababa con todos los monstruos él solo. A él le encantaba matarlos, y Gadius se dio cuenta de esto. Entonces, se reunió con Vigo en privado y le preguntó por qué él siempre peleaba solo. El rubio le contestó que para él no tenía sentido ganar fácilmente, pues él apuntaba al nivel 100. Rápidamente, Gadius le dijo a Vigo que los grupos no existían para que él subiera de nivel. Esto obviamente no le gustó, pero enseguida el desquiciado sonrió porque detrás del capitán había un dragón cavernario.
Estos monstruos eran mansos siempre y cuando no se les provocara, pero el desgraciado de Vigo atacó al dragón, entonces el animal terminó matando a Gadius. Todos los compañeros de Colmillo Argenteo lloraron la muerte de su capitán, pero como tenían que seguir adelante, nombraron a Vigo como su nuevo líder, pues él era el que tenía mayor nivel entre todos. Tiempo después, ellos ya no aguantaban seguir trabajando para una escoria como esa, pues ellos no pulían sus habilidades como aventureros para lamer las botas de los nobles. Vigo quedó solo, pero como ya era famoso, fue entonces cuando él reclutó a todos los miembros actuales de Ala Argentea, y como es obvio, él le cambió el nombre a su grupo. Vigo estaba muy convencido de que ellos eran una nueva generación, tanto que le mencionó a Katie que Ala Argentea guiaría el reino entero. Volviendo al presente, el rubio se encontró con sus cómplices, pero antes de empezar la reunión, él cerró las cortinas de las ventanas porque no podía dejar que nadie los viera juntos. Él tomaba estas precauciones a pesar de que Joseph había reservado el hotel entero. En fin, poco después, el actual líder de la familia Warstack estaba muy feliz porque todo lo que él pidió se había hecho tal cual y no había quedado nada relacionado con Atelier. De inmediato, Vigo felicitó a Hopper por su gran trabajo y le dijo que podía estar tranquilo, porque aunque sospecharan de él, ellos tienen de su lado al juez de más alto rango en la corte real, por lo que no podrán tocarlo. De inmediato, ese viejito decrépito mencionó que la unión de ellos, la Casa Warstack, la Corte Real, el líder de Ala Argentea y la unidad capaz de ejecutar órdenes, o sea, Hopper, tienen un futuro más que asegurado. Resulta que el plan de Joseph es gobernar al reino desde las sombras, y como ellos ya reunieron las mayores autoridades del ámbito judicial, militar y político, la familia real de Kingland no sería nada en comparación a ellos. En eso entró Vivia disfrazado, con la excusa de que el jefe de cocina decía que se le había olvidado enviar un plato. La cosa es que dicho platillo era un simple arroz frito. Vigo le pidió a Vivia que se largara de una vez, pero en eso Joseph le dijo que se esperara, pues ese arroz frito estaba buenísimo, y a pesar de que él pensaba que esa era comida para plebeyos, no podía dejar de comer. El platillo sabía muy bien. De inmediato Hopper y el juez corrupto también lo probaron y quedaron maravillados. Joseph le pidió a Vivia que le dijera al chef que trajera más de ese plato y que lo trajera para conocerlo, pues ese chef trabajaría en su cocina. De inmediato, Vigo pensó que Joseph era un miserable, que no practicaba su magia y se limitaba a alardear del poder que robó. Ese tipo no es más que un cerdo, al igual que los otros dos, un bandido descerebrado y un juez basura que usa su posición para endulzarse un poco la vida. Sin embargo, aunque Vigo los detesta, sabe que son solo peldaños, pues cuando llegue el momento, él acabaría con todos ellos. Y así se convertiría en aquel que salvó al reino de sus fechorías. Se convertiría en el mayor de los héroes, y cuando eso ocurriera, por fin se convertiría en noble. La cosa es que ese es solo el comienzo, porque algún día Vigo planea reinar en ese país y en todos los países vecinos. En fin, el rubio al fin probó el arroz frito y se dio cuenta que tenía el mismo sabor que el que Dennis preparaba. De inmediato llegó el prota con más comida, pero enseguida él le dijo a Joseph que rechazaba su oferta de empleo, porque él había dejado su restaurante en ruinas. Rápidamente, Vigo se interpuso y le dijo a Dennis que aunque él acabara con todos a golpes para herir al líder de los Warstack y al juez más importante del reino, a él lo castigarían con la muerte. A Dennis no le importaba todo esto, entonces, furioso, comenzó a decirles que él hará que se arrepientan de haber venido al mundo. Rápidamente, todos excepto Vigo cayeron del miedo, por lo que Joseph comenzó a decirle a Dennis que él haría todo lo que quisiera. El prota le contestó que entonces él quería que trajera los pares de Atelier de vuelta y también todos los libros que habían quemado. Sin embargo, incluso para Joseph habían límites. De esta manera, el prota, intimidándolos, comenzó a hacerlos confesar, por lo que Joseph empezó a decir que él fue el culpable de que quemaran el restaurante, que él se había confabulado con Ala Argentea y con Bruma Nocturna para hacerlo. Entonces, después pensaban en cubrirlo todo usando al juez más importante del reino. En eso, Vigo se dio cuenta que el prota estaba usando voz intimidante, por lo que le dijo a Joseph que no dijera nada más. Sin embargo, el tipo terminó confesando todo. Enseguida nos damos cuenta que en una de las ventanas estaba Vivia y el otro chico con un megáfono, transmitiéndolo todo. Rápidamente, Vigo fue a sacarlos de ahí, pero en eso se dio cuenta que en el patio estaban los amigos y la maestra de Dennis dando un banquete. Resulta que el prota, por tiempo limitado, había abierto el restaurante aventurero. Vigo no podía creer que absolutamente todos los invitados que estaban allí estuviesen de alguna manera relacionados con la magia. Enseguida, uno de ellos le preguntó al capitán de Ala Argentea que si era verdad todo lo que habían escuchado, porque en ese restaurante había libros de magia extremadamente raros, y si ellos los habían quemado, habían cometido una atrocidad. Todos estaban indignados porque aparte de esto, el juez lo respaldaba.
De inmediato, Dennis le dijo a Vigo que en ese reino son los magos y los sabios los que aplican la ley, así que él no será quien los juzgue, sino que serán las leyes de ese reino. De inmediato, todo el grupito del prota y sus amigos comenzaron a festejar, porque la misión se había cumplido exitosamente. Enseguida, Sestavich también mencionó que no había abogado en todo el reino que no oyese sus declaraciones, por lo que ahora ellos son los que se encargarían del resto. Y ahora sí, nada de lo que esos bastardos dijeran los libraría de su castigo. De inmediato, Dennis, aunque no es de ese tipo de cosas, le dijo a Vigo que él se lo había buscado. Esto enojó tanto al capitán que rápidamente ambos empezaron a pelear. Entonces los dos salieron a la calle y Vigo comentó que él fue demasiado blando con Dennis, pues él siempre supo que el prota tarde o temprano interferiría en su gobierno militar. Así, el capitán de Alargentea se dispuso a matar a Dennis y como ellos alguna vez fueron camaradas, le prometió al prota darle un buen final. Rápidamente, Dennis aceptó el combate y fue de esta manera como ambos comenzaron a chocar sus armas. Enseguida, Dennis retrocedió un poco, entonces Vigo aprovechó para quebrar las piedras del suelo y usarlas como proyectiles contra el prota. Este rápidamente sacó un sartén gigante que le sirvió de escudo y enseguida lanzó un hechizo de fuego contra Vigo. La cosa es que este se protegió con su espada y de inmediato fue a atacar a Dennis. El prota afortunadamente logró detener su ataque, pero en eso vemos un flashback cuando Katie llevó a Dennis y se lo presentó a Vigo. En su primer encuentro, el capitán de Alargentea vio las estadísticas del prota. Sus atributos eran una locura, pero aún así Vigo mencionó que Dennis no pasaba de un cocinero. Esto enojó al prota, por lo que quiso enfrentarse a Vigo. Sin embargo, Katie calmó las aguas y le explicó al capitán que la comida que el prota preparaba era buenísima, por lo que si él se uniera al grupo, todos se animarían un montón. Al rubio no le convencía mucho esta idea. Sin embargo, como se lo pedía la pelirroja, dejó que ella hiciera lo que quisiera y le mencionó al prota que más le valía esforzarse. Fue de esta manera como Katie le dio la bienvenida a Dennis a la Argentea. Tiempo después, en una mazmorra, Vigo se enfrentó a un monstruo demasiado fuerte, pero a pesar de esto, no fue rival para el capitán. Por su parte, Dennis estaba haciendo su trabajo, que era cocinar. En ese entonces, la pelirroja, que estaba pegada al prota, le preguntó que si iban a comer filete, pero el prota le contestó que esta vez iban a hacer hamburguesas, cosa que a ella la hizo muy feliz y le avisó a todos los miembros que esta vez comerían hamburguesa. En eso, Vigo le dijo a Dennis que no pensaba perder tiempo con la comida, por lo que ellos iban a partir apenas terminaran de comer, pues según iban las cosas, les esperaban enemigos aún más fuertes. Dennis no entendía por qué debían seguir más adelante si el encargo era matar a ese monstruo que ya estaba muerto. Pero a Vigo no le gustaba limitarse a hacer lo que los otros le dijeran, porque él quería hacer que Alargentea creciera aún más, y para conseguirlo, él no podía permitirse quedarse quieto ni un solo instante. Ahí el prota se dio cuenta que su capitán era muy ambicioso, pero es que Vigo había trabajado muy duro para llegar a donde estaba, y por eso no pensaba detenerse hasta llegar a lo más alto. Para él, si no estaban entre los despojados, estaban entre los que despojan. Por su parte, Dennis no estaba muy seguro de que las cosas fueran así, cosa que molestó a Vigo. Entonces, este le preguntó al prota por qué aspiraba al nivel 100. No obstante, antes de que él contestara, se dio cuenta que la comida se le estaba quemando, por lo que dejaron la charla hasta ahí. Poco después, todos los miembros de Alargentea estaban comiendo la comida del prota, la cual era deliciosa y revigorizante. Incluso Vigo, aunque se hacía el duro, tuvo que mencionar que estaba realmente buena. De inmediato, la pelirroja, debido a que la hamburguesa era su plato favorito, le pidió al prota que le diera 2 porciones más, y de paso le agradeció, porque Alargentea está mucho mejor gracias a él. Y no solo en general el ánimo del grupo, sino que también la medicina y la alquimia de Dennis están haciendo mucho por todos. Katie le dijo a Dennis que incluso Vigo se lo agradecía, pero de inmediato este la desmintió. En fin, adelantándonos un poco más en el tiempo, vemos como Vigo había echado a uno de sus camaradas solo porque había cometido un error garrafal. El chico le pidió otra oportunidad al capitán, sin embargo este no se la dio. Entonces, cuando se estaba yendo, Dennis lo alcanzó y le dijo que aunque él no puede hacer mucho, le dio algunas bolas de arroz con efecto curativo para que el chico se animara, y le dijo que simplemente ese no era el sitio para él, por lo que debía buscar un sitio en donde en verdad lo aprecien. En fin, tiempo después, Alargentea había fallado con una misión con un noble, por lo que Vigo, Katie y Dennis tuvieron que poner la cara y disculparse. Sin embargo, este le dijo que no tenía importancia, pues había mandado ese encargo por aburrimiento. Lo que sí es que él mencionó que si hubiesen muerto uno o dos, habrían servido para una historia. Esto encendió la furia de Vigo, sin embargo, Dennis lo calmó. La cosa es que aunque el rubio no tomó represalias, estaba furioso porque esos imbéciles perezosos, cuyo único mérito fue nacer en cuna de oro, siempre los menosprecian, y por eso él quiere vengarse y hacer que todos ellos estén a sus pies. Cosa que no les es difícil, pues tiene la capacidad y el talento para lograrlo. La cosa es que Dennis no estaba muy entusiasmado porque él sabe que algunas cosas no se pueden cambiar.
Volviendo a la pelea, Vigo usó su habilidad de contacto corrosivo y así le rompió uno de los cuchillos al prota. Este rápidamente retrocedió, volvió a regenerar su arma y agudizó sus sentidos. Vigo le preguntó al prota por qué él se involucraba en esto, si él siempre fue distante, no hacía más que fingir y no se enfrentaba a nadie a quien no pudiera vencer. Sin embargo, lo que más le daba rabia a Vigo es que, según él, Dennis no pasa de ser alguien que solo tuvo el privilegio de ser acogido por una madre rica. Así, el rubio una vez más atacó al prota, destrozando absolutamente todo a su paso. Sin embargo, como el prota se protegió, ninguno de sus ataques le hizo daño. Obviamente, en este punto el prota ya estaba agotado, entonces sacó neblina como distracción. Vigo furioso mencionó que Dennis nunca iba a pasar de ser un cocinero. Sin embargo, a diferencia de él, su corazón de halcón nunca se inclinará ante nadie. Así, una vez más comenzó el combate cuerpo a cuerpo, y los amigos del prota estaban impresionados viéndolo, pues era la primera vez que veían un combate entre dos personas nivel 99. La cosa es que Atelier sí estaba un poco preocupada por Dennis, y fue justo en ese momento que Vigo mandó a volar al prota. Este, mientras estaba en el aire, pensaba que todavía tenía los sentidos potenciados, por lo que puede sentir como todo a su alrededor se mueve muy lento, entre ellos sus amigos que están preocupados por él. El prota ya no sabe qué debería hacer, porque aunque odie admitirlo, Vigo es realmente fuerte. Dennis ni siquiera sabe qué está haciendo ahí, porque a él le bastaba llevar un estilo de vida sencillo como ese, el tener un restaurante, hacer la comida que quiere, ayudar a otros, ser como un hermano mayor. Él se conformaba con eso. Dennis pensaba que si seguía viviendo así, eventualmente llegaría al nivel 100, pero enseguida recordó que su madre le dijo que él nunca llegaría al nivel 100, porque todo lo que él hacía, lo hacía a medias. Volviendo al presente, de inmediato Dennis sacó su cuchillo y comenzó a decirse a sí mismo que él quería ser cocinero, porque aquel día en que su madre lo acogió, ella le preparó el arroz frito más delicioso que él jamás había probado, y por eso él quiso preparar una comida así de exquisita. Sin embargo, en esto el prota se dio cuenta que no fue por eso que él se hizo cocinero, sino que lo que él en verdad anhelaba era esa sensación. La sensación que él tuvo al probar el arroz frito, más que su sabor, era su calidez. Él quería ser alguien capaz de servir algo así. En vez de ser atendido, él quería atender a otros, a quienes pasaron por algo triste, a quienes tenían hambre, a quienes pasaban por un mal momento, y darles fuerzas para vivir el mañana. Dennis quería ser capaz de hacer sonreír a otros, de poder proteger sus sonrisas. Ese es el tipo de comida que él quería preparar, y por eso se hizo cocinero. En eso, él escuchó los gritos de sus amigos, quienes lo apoyaban desde lejos, por lo que le dolió haberlos hecho poner esas caras tristes. Enseguida, Atelier le gritó al prota que él no debía perder, entonces él se preparó para combatir una vez más contra Vigo, mientras recordaba que su madre le había dicho que llegar al nivel 100 no era algo que se perseguía, no era una meta que se debía cumplir, ni algo a lo que aspirar. Llegar al nivel 100 era algo que se alcanzaba sin darse cuenta, al igual que la historia del pájaro azul, que viajó por doquier buscando la felicidad, pero esta siempre estuvo a su alcance. Así, los niveles funcionan de un nivel similar. La diferencia entre el nivel 99 y el 100 es de lo más pequeña, pues solo es cuestión de que se manifieste lo que el prota ya posee. Jane le preguntó a su hijo adoptivo que dónde creía que estuviese esa última pieza. Él no entendía la pregunta, entonces ella le dijo que esa última pieza se encontraba ahí mismo, dentro de él. Ella siempre ha estado ahí, sino que Dennis nunca lo había notado. Por aquel entonces, el prota no entendió lo que su madre le dijo, pero ahora lo comprende muy bien. Es así que Vigo lo atacó, pero Dennis confiado lo detuvo y rápidamente del prota salió una onda expansiva. Dennis sabía que la fuerza bruta no era suficiente y tampoco bastaba con preparar comida sabrosa, pues hubieron muchas cosas que él no hizo tan bien como debía, pero ahora él ya no va a ser así. Él está determinado a ser quien proteja la sonrisa de los demás y ser el chef más fuerte de todos. Enseguida todos los que estaban allí se dieron cuenta que Dennis estaba subiendo de nivel. Entonces, cuando esta aura desapareció, el prota rápidamente se lanzó al ataque contra Vigo. El capitán aún se aferraba a la idea de que Dennis solo era un cocinero. Sin embargo, el prota esquivó sus ataques y, chocando sus cuchillos contra la espada de Vigo, le dijo que él jamás sería bienvenido en su restaurante. De esta manera, él con su nuevo hechizo, expulsión forzosa del local, hizo que Vigo perdiera el equilibrio y se comenzara a caer de para atrás. El capitán en ese momento pensó que todavía podría reincorporarse rápido, pero en eso se dio cuenta que el ataque del prota lo estaba empujando contra las rocas. Era como si Dennis controlase la gravedad. No obstante, el ataque del prota era mucho más que eso, porque el rubio ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. Resulta que esa es la habilidad única de nivel 100 del prota, pero ni Bachel ni Henrietta habían escuchado de una habilidad como esa, en la cual hacía que su oponente se hundiera y se hundiera dejando un cráter en el piso. Jane, la madre del prota, que también estaba viendo eso, comenzó a pensar que la habilidad única de nivel 100 le declaraba al mundo entero cuál era su razón de ser, por lo que se le hace interesante la manera como esta se manifestó en Dennis.
Por su parte, Vigo no podía creer cómo el prota lo movía a través del espacio, ignorando cualquier ley de la física. Él estaba tan impactado que se preguntaba si acaso siempre había existido una habilidad como esa. Sin embargo, lo único que le pareció ridículo fue el nombre que el prota le dio. El rubio, a pesar de todo, se negaba a dejar que Dennis lo aplastara, pues su historia no podía acabar ahí, ya que él sería quien consiguiera todo en el mundo. Enseguida, la habilidad de Dennis brilló con aún más fuerza, y luego de algunos segundos se extinguió, dejando al rubio en el fondo de un hueco todo masacrado. De inmediato el prota, al ver que todo había acabado, sintió el cansancio del golpe y se fue de para atrás, pero sus tres amigos estuvieron ahí para evitar que se golpeara. Ellos estaban muy felices de que el jefe hubiera ganado, entonces Dennis aprovechó y les dijo que él quería arroz frito. Obviamente los tres aceptaron hacerlo, incluso mencionaron que todos ellos festejarían con arroz frito, pero el prota les pidió que hicieran de verdad un arroz frito y no un pilaf, porque si no los mataría. Enseguida también se acercó a Tellier y toda feliz le devolvió el brazalete que ella le había regalado al prota. Cuando este se lo puso, le agradeció a la nena por habérselo cuidado. De esta manera, ambos chocaron sus puñitos, y la jefasa, que estaba viendo desde atrás, lo único que le restó fue irse con una sonrisa en la cara. Rápidamente nos damos cuenta que la pelirroja vio toda la pelea, incluso hasta el momento cuando recogieron a Vigo hecho polvo. En fin, días después, Katie, la nueva capitana de Ala Argentea, le preguntó a Jean cómo fue que Dennis subió de nivel, pues ella todo el tiempo estuvo viendo la pelea por sí misma y pensaba ayudar al prota por si lo veían aprietos, pero al final no fue necesario. La jefasa le dijo a la pelirroja que ella debió haberlo ayudado a la mitad de la pelea, pero lo que pasa es que Katie nunca había visto a Vigo peleando tan en serio, por lo que le asustó un poco. Además que si ella se hubiese acercado sin cuidado, el rubio la hubiese partido en dos. En fin, dejando esto de lado, la pelirroja sabe que no hay muchas personas en toda la historia que hayan alcanzado el nivel 100, pues este es el nivel más alto al que se puede aspirar. Sin embargo, aún se desconoce el requisito para alcanzarlo. Katie en realidad no comprende cómo fue que Dennis superó el enorme muro que existe entre los niveles 99 y 100, por lo que una vez más le preguntó a Jean que cómo lo hizo el prota, pues al fin y al cabo ella también es nivel 100. De inmediato la jefita le contestó que en términos sencillos, el nivel 100 implica que la persona descubra su propia razón de ser en el mundo. Eso no es cuestión de habilidades o técnicas que ya existan, sino que implica descubrir algo que solamente ellos puedan hacer. Katie, a pesar de que Jean le explicó esto, aún seguía sin entender. En fin, la jefasa continuó diciendo que el hecho de que dos chefs como ella y Dennis nacieran en la misma época podría no ser más que una coincidencia. Sin embargo, ellos dos han tomado caminos opuestos, pues ella aspiraba a la cúspide de la cocina y a convertirse en la mejor chef. Por eso, como resultado, ella llegó al nivel 100. Sin embargo, Dennis, él aspiraba a convertirse en el chef más fuerte del mundo, porque había elegido como propósito proteger las sonrisas de quienes lo rodeaban, y por eso debía ser capaz de expulsar a todo el que invadiera su territorio, es decir, su local, y de ahí nació su habilidad única, expulsión forzosa del local. Esto Katie sí lo comprendió. Sin embargo, creyó que la habilidad del prota no tenía nada que ver con la cocina, lo cual era cierto. Incluso Jean le halló la razón diciéndole que el prota era un mocoso muy bobo. Luego de esto, ambas comenzaron a reír, pues Dennis siempre la sorprende de las formas más raras. Por otro lado, Hit estaba intentando convencer a su asistente Florencia de acompañarlo en el almuerzo. Sin embargo, la azulita no quiso, porque su deber era protegerlo mientras él comía. Al chico no le gustaba que ella fuera tan seria en esas cosas, pero dejando esto de lado, Florencia le preguntó que si ya no habrían más problemas ahora que Vigo y Joseph habían caído. Ed se hizo el tonto contestando que él no sabía de qué problemas la chica hablaba, y además comentó que la salsa ácida que tenía el sándwich se adaptaba perfectamente a sus gustos. La azulita no se dejó envolver con esto, pues ella está segura de que esos complots formaban parte del plan de su señor. De inmediato, Hit admitió que al principio consideró utilizar a Vigo si se presentaba la oportunidad, pero como ahora ya no está disponible y este tampoco provenía de un linaje con habilidades especiales, dejará las cosas así. Florencia creía que su señor no esperaba que Dennis venciera al capitán de Ala Argentea. Sin embargo, Hit le contestó que esto no era así. Es más, él ya lo sabía porque por algo, Dennis es su hermano menor. Cambiando de escena, vemos como los amigos del prota lo están molestando, diciendo que ya le tienen miedo porque él sanaba sus heridas tan rápido como un monstruo. Bromas aparte, los chicos estaban ahí para visitar al prota y de paso mostrando los planos para la reconstrucción del restaurante. Pues resulta que Polvo había hablado con la gente del gremio de construcción y ellos le dijeron que podrían reconstruir el restaurante. Sin embargo, como ellos no podían hacerlo sin unos planos, ellos entre todos hicieron uno. Dennis estaba súper feliz y conmovido, pero enseguida se dio cuenta que los planos no eran idénticos a como el restaurante estaba hecho. Lo que pasa es que como ellos lo iban a reconstruir, los chicos pensaron que de una vez podían renovar el interior, así que todos compartieron ideas para mejorarlo. La cosa es que allí se mostraba una bañera excesivamente grande y esto había sido idea de Atelier, quien le aseguraba al prota que no había ningún problema.
Rápidamente, Dennis también se fijó que faltaba una pared que le daba a la calle. Sin embargo, es que Vivia pensó que ya que ellos iban a reparar el local, debían hacerlo al estilo moderno, por lo que en ese caso, ellos tendrían una fachada de cristal. Y no solo eso, sino que también el local tendría asientos grupales elegantes y cabinas de trabajo. Dennis comenzó a pelear porque su local no necesitaba ser tan elegante y tampoco ser tan innovador. Pero los desastres no acaban ahí, porque justo en el medio de todos los asientos había un rectángulo con un pez dibujado. Esto había sido idea de la rubiecita, pues ella se había enterado que en la capital, en un restaurante de lujo, tenían una pecera muy grande llena de camarones y peces, por lo que si ellos también ponen una, podrían servir comida aún más fresca. Dennis rápidamente descartó la idea, pero aún no estaba preparado para lo peor, porque resulta que Bachel propuso hacer un sótano, en el cual dormirían los trabajadores que el prota contrataría. Así, si ellos viven en el restaurante 24/7, podrán trabajar a cualquier hora del día. De inmediato todos quedaron aterrorizados, porque Bachel había acabado de describir condiciones de explotación como si nada. Tiempo después aparece Vivia relatándonos que luego de esto se dieron a conocer las fechorías del grupo de Joseph y gracias a ello el gobierno había arrestado a todos los involucrados. Por otro lado, la posición de jefe del clan Worstad quedó desocupada, sin embargo Atelier no tiene intención de asumirla. Por su parte, Sestavich y el resto de la comunidad mágica están debatiendo qué hacer para poder restaurar los libros quemados. Y la última gran noticia es que entre todos reconstruyeron el restaurante de Dennis. Obviamente era Polvo el que dirigía todo y ya tenía a sus trabajadores siendo igual que él. Como sea, fue de esta manera que llegó el día de la gran apertura, así que Vivia se pidió el día libre para asistir. Y no es el único. Henrietta, que se unió a los caballeros, también irá, y Bachel, que enseña en la capital, también asistirá. El peliazul comenzó a pensar que Dennis le enseñó a que cuando todos piensen que algo ya se acabó, eventualmente alguna persona se levantará, e incluso si él no puede levantarse solo, alguien vendrá y le tenderá la mano. Vivia aún duda y se pregunta si podrá convertirse en un gran hechicero, pero como aún era pronto para saberlo, él decidió ponerse de pie y ver con sus propios ojos lo que le aguardaba más allá. Y claro, cuando él lo lograra, entonces volvería a la tumba de Cynthia a contarle todo. Cambiando de escena, vemos que Dennis y Atelier estaban caminando por el mercado cuando la pequeña vio un pájaro volar, lo que la distrajo. De inmediato un hombre se chocó con ella y parecía que una vez más la pequeña estaba sola, pero en eso Dennis la llamó, por lo que Atelier, toda feliz, le dijo al prota que se apresuraran. Poco después nos damos cuenta que Dennis colgó el cartel de cómo se llamaría su restaurante. Al prota aún se le hacía algo burdo que este se llamara el restaurante de los marginados, pues nadie iría a un local como ese. Sin embargo, debido a que Atelier fue la que propuso ese nombre y a que los demás la apoyaban, Dennis tuvo que resignarse a que él era el único que tenía mal gusto. En fin, cuando los chicos entraron al restaurante, se dieron cuenta que todo estaba exactamente igual que antes, cosa que puso un poquito triste a Atelier, pues ella quería su bañera gigante. En fin, de inmediato, el prota hizo comida para sus 4 compañeros fieles y también aprovechó para agradecerles porque gracias a ellos, él pudo aferrarse a lo que a él más le importaba. Rápidamente también llegaron todos los clientes habituales felicitando a Dennis por la reapertura de su restaurante y de paso pidiendo lo que iban a comer. Así, Dennis y Atelier volvieron a estar súper ocupados con su restaurante. Y listo, aquí termina este bonito anime. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.